Chavales lo dicen en la calle todo el rato, ¿no? Es que el respeto, es que a mí me respetan, es que no, a ti te tienen miedo. En el 2010 tú entras en la cárcel cuando ya a la cúpula de los Latin les han metido. No, yo entro cuando meten, ya yo entro en la cúpula. Me metieron en aislamiento además, desde todo. La gente se droga, autolesiones, con la lata de Coca-Cola, cortarse brazos. ¿Y el nivel de violencia es similar al que tú viviste en No, es tu mucho época? más alto. O sea, yo esto de los machetes y todo esto, ¿De qué años hablamos, más o menos? de 12 años para arriba. Tú también cuentas en el libro que tienes una experiencia muy jodida, en la que mataron a tu mejor amigo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Club 113. Antes de empezar, zuma las zapatillas de Neil, por favor. Con música. What are those? Ahora en serio, Estoy ¿por qué? practicando ya para el ¿Puedo evento. decirlo? ¿Puedo decirlo? La velada del año. Dilo. ¿Puedo decirlo? Goofy ass slippers. Ay, Goofy mierda. ass. Mira, mierda. Nadie hace nada de Goofy ass, tío. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy va a ser espectacular. A mi izquierda, como siempre, Jorge Werlip. Sí, ha dudado, no sé por qué decir mi nombre, pero bueno. Contento de este podcast de hoy, va a estar guapo, como siempre. No, siempre no están guapos. Más que nada por el recibimiento del último que decían, joder, antes eran interesantes, ahora ya solo traen a famosos. Antes venía aquí a aprender, ahora solo tonterías. Bueno, chavales, abran las orejas y escuchen, ¿vale? Porque Ahora hoy- callaos todos. Ahora callaos y a escuchar. Y a escuchar y a aprender. Tenemos a María. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. ¿Te quieres presentar tú en vez de que te presentemos? Como queráis. Bueno, te voy a presentar yo si Dale. quieres. María, con su a.k.a. su AK Maverick, fundadora de la Nación de Latin Kings y Queens. ¿Lo he dicho bien? Así es, perfecto. ¿Has dicho que yo de forma más rimbombante? Hay otra forma más todavía, o sea, si les preguntas a ellos, el nombre completo es Todopoderosa Nación de Reyes y Reinas Latinos, o en inglés, Almighty Latin King and Queens Nation. Almighty. Que suena como Almighty, es Almighty, todopoderoso. Es un cantante. Almighty, todopoderoso, claro. Todopoderoso, ¿no? Pues el cantante se tiene el ego más o menos al nivel de... Sí, sí, no, tal cual, ¿eh? Todopoderoso. Almighty. La gente dirá, un momento. Yo sé lo que la gente está pensando. ¿Cómo que fundadora de lo que es los Latin Kings? Es una mujer. ¿Qué está pasando? Le puede dar incluso un cortocircuito. Por favor, cuenta. O sea, literalmente Tranquilo, gordo. Le ha dado aire, respira. La pregunta es, cuenta todo, por favor. A ver, bueno, por orden, fundadora en España. Vale. Después ya si ponemos, yo ya tengo 41 años, entonces ya tiras para atrás y da tiempo. Sí. Pues soy la primera mujer cuando se forman los Latin Kings and Queens en España. Yo estoy en ese núcleo de personas que forman el grupo. Algunos que vienen de fuera y que ya traían, ya habían pertenecido al grupo en sus países de origen, y otros que se unen aquí en España, en un pueblecito de la Sierra de Madrid, y entre medias pues estoy yo, la única mujer. ¿Qué son los Latin Kings? ¿Dónde surge el movimiento y cómo surge? Los Latin Kings son la congregación de varias pequeñas bandas de barrio latinas de finales de los 40, 50 en Chicago, que se juntan para generar un grupo más grande, una banda, una ganga, ¿no?, estadounidense, y su dinámica es un poco la de copiar otro tipo de grupos que ya existen, como los Black Panthers o como los Young Lords, reproducir más o menos esa dinámica, pero generar un grupo que sea de latinos. A diferencia de eso, pues los que, por ejemplo, los Black Panthers, que eran afroamericanos, ¿no?, y para defenderse de las bandas de blancos, que también había bastantes por aquella zona. Entonces, entre una cosa y la otra, faltaban como los latinos por agruparse, y se agrupan en esto que vienen a llamar los Latin Kings, y que luego, bueno, se le van añadiendo. Se le añaden las Queens, se les añade el Nation, y van migrando. Es un grupo que migra de Chicago a Nueva York primero, entre los 60 en Chicago y los 80 que llega, a finales de los 80 llega a Nueva York. Y después, con las deportaciones de miembros, bueno, los primeros miembros son puertorriqueños, mexicanos, después también empieza a haber miembros de Ecuador, de Perú, de Colombia. Con esas deportaciones, a finales de los 90, que Estados Unidos empieza a aplicar una política de mano dura contra las bandas, va deportando a muchos de los miembros. Y los miembros llevan la banda a sus países de origen. Se llevan la banda con ellos.
y las van formando también en los países de América Latina a los que van siendo deportados. Con las primeras migraciones a partir del año 2000, que son migraciones económicas de Latinoamérica a España, al sur de Europa, porque también al sur de Francia, a Italia, pues llegan también miembros de estos grupos. Y de nuevo, aquí deciden que, bueno, pues que una de las cuestiones o una de las formas en las que se pueden organizar para sentirse representados, para sentirse acogidos, para sentirse menos discriminados es volver a formar el grupo y tener de esa forma pues, un respaldo. O sea, y en ese momento estoy yo ahí. El grupo podríamos decir que sale como para defender el racismo que había hacia el latino, ¿no? Sí, así pasa en Estados Unidos, pero no solo para defenderse del racismo, sino también como bueno, pues de cierto tipo de agresiones en cuestión de lo que son las bandas. O sea, tampoco podemos ponerlo aquí. O sea, hay un punto en que se acercan bastante a un movimiento social, pero esos primeros orígenes también son mucho los de, pues eso, hay bandas de blancos, hay bandas de negros y faltamos por defendernos los Estamos latinos. aquí, Entonces, ¿no? Y reproducimos también un poco ese estándar que ya hay. Y sí que hay un punto que tienen una visión como muy social dentro de sus reglas, de sus normas, de lo que se llama la literatura del grupo, pero luego también tienen toda esa parte de ganga, ¿no? De ganga estadounidense, que aquí las llamamos bandas latinas, pero todo el origen, la dinámica, la vestimenta, la música, el origen es estadounidense. Pero de ¿cómo ha hecho. ido evolucionando? Porque comentabas que esto empezaba a venir a España a principio de siglo, pero a día de hoy es lo mismo. Cuando la gente piensa Latin Kings ahora en 2023, creo que no tiene nada que ver, ¿no? Como era a lo mejor hace 20 años. No, y no tiene nada que ver, sobre todo porque en España a principios de los 2000, o sea, cuando se empiezan a visibilizar las bandas, ¿no? Y se empieza a ver que hay conflictos, que empieza a haber muertos, que hay peleas y demás, se dan dos situaciones, ¿no? Madrid aplica la mano dura todo el tiempo, ¿no? Y ahí estoy yo y yo paso por un proceso judicial en ese momento. Y Cataluña y la Comunidad Valenciana, que también tienen bastantes miembros, sobre todo de los Latin King y de los Nietas, aplican políticas de integración. Entonces allí medianamente se resuelve la situación, ¿no? Y lo que se consigue es a esta primera generación darle herramientas de integración, ¿no? Y espacios y una capacidad de interactuar con el resto del contexto que hace que dejen de pelearse en la calle. Básicamente se establecen pactos, treguas, mediaciones, se establecen asociaciones y se consigue que salgan un poco de esa dinámica de pelea. En Madrid no se hace eso en ningún momento y lo que pasa es que los grupos van evolucionando. Los Latin King mantienen un perfil muy bajo a partir de la segunda racha de detenciones que se hace en el 2010 y los que quedan ahora o son muy poquitos y están como muy aislados por una parte y el resto también mantienen esas dinámicas como de integración social, lo que pasa que de forma semiclandestina, es decir, colaboran con asociaciones o con entidades locales, pero sin que se sepa realmente que están por ahí porque en Madrid están completamente ilegalizados. Y lo que ha pasado después es que han ido entrando otros grupos. Se ha mantenido la dinámica de conflicto entre bandas. En Madrid ahora no escuchas peleas a los Latin King y los Nietas, escuchas a los Didis y a los Trinis. Pero la dinámica de banda se mantiene. O sea, porque tú estás aquí en Madrid y, como dices, eres parte del eje fundador de los Latin Kings en Madrid, pero tú no eres latina. Bueno, eso es discutible. Pregunto. ¿Por qué son latinos los latinos? Entiendo Por que tener los sangre latina, ¿no? Sí, pues ¿Pero tienen qué es sangre descendencia- latina? ¿De dónde viene? Entiendo que lo que se conoce como Latin Kings, o lo que al menos se ve de Latinoamérica. Claro, pero ¿y por Latinoamérica por qué es Latinoamérica? Pues porque vienen de la colonización española de Ahí lo Latinoamérica. tienes. Pues entonces yo soy latina también, porque si les hemos colonizado nosotros. Vale, pero me O sea, refiero de familia cercana, por no, así no. decirlo, descendencia cercana, no. No, para nada. De hecho, yo tuve que discutir esa parte para poder entrar. Claro. Y era que si ellos eran latinos era porque venían de una parte, o por lo menos porque tenían una mezcla de parte de, Sí, que igual sus abuelos de eran- españoles, y al final esto viene... Bueno, a mí saqué los libros de historia para organizar de dónde venía lo del término latino y entonces a ver qué. Pero no, en ese momento yo era la única española. Pero suma puntos o es una necesidad tener algo, o sea, tener descendencia latina. Hombre, imagino que un sueco Ascendencia. no encaja mucho, ¿no? Claro. Bueno, ahora te Ahora sí, sorprendería. ahora soy Ahora inclusivo. sueco, O sea, aceptamos. bueno, yo sigo trabajando con estos grupos ahora, ¿no? Porque ahora soy investigadora y he conocido chavales de Uzbekistán metidos en los Latin King. O sea que el perfil latino ha perdido mucha fuerza en ese sentido, pero al principio no, al principio sí era un poco raro. Y tú llegaste a tener eso, movidas o problemas porque decían, tú no eres latina. Claro, o sea, sí no es pintas verdad, aquí. pues tienes razón, nos ayudas en todo, nos estás apoyando siempre, pero es que no eres latina. Entonces, sí, bueno, pero vamos a discutir esto un poco. Ya es un poco cabezota yo. Hostia, Mira, imagino si que me eso pongo- también, y ya no solamente eso, sino el hecho de ser mujer para Latin Kings, en su momento, ¿cómo fue? O sea, es que los Latin Kings sí tienen esa rama femenina, que son, por eso se llaman así, Latin Kings and Queens.
Los Latin Kings y los Nietas sí que contemplan que las mujeres sean miembros también de los grupos. Otros grupos no. Otros grupos no. Los DDPs y los Trinitarios, por ejemplo, que haya una mujer que sea miembro del grupo es una cosa completamente residual, no sé, es muy, muy puntual. Hay mujeres alrededor, pero no que sean miembros del grupo. Pero Latin Kings y Nietas sí que tienen pertenencia plena de las mujeres. De hecho, son Latin Kings and Queens. Y yo te voy a preguntar, bueno, en tu caso, que has dicho que es el eje, el comienzo, todo, ¿cómo pasó? Porque al final no es como si vives en el 2010, que a lo mejor pues, has oído hablar de ello, en pues, periódicos o te lo cuentan, o en tu barrio, etcétera. ¿Tú cómo empezó un poco tu historia para entrar ahí? Pues yo empiezo a conocer chavales que vienen eso. No reagrupados, no son chavales que les ha traído la familia, o sea, no son todavía adolescentes, sino que son como los primeros jóvenes que vienen migrando aquí buscándose, pues eso, pues saliendo sobre todo de unos países que están en ese momento en corralito, que están en crisis económica. Y cuando empiezan a llegar a España, bueno, los que llegan a mi pueblo, que es el sitio donde yo vivo, pues son súper llamativos para empezar, ¿no? O sea, vienen con toda esa estética, pues esos chavales de 20, 22 años, con toda la estética rapera así de ese momento, que aquí no era, eso es lo que te decía, las gorras esas que no se habían visto aquí nunca. Tampoco no sé. se ve hoy en ahora día. No, por eso le digo que Las chanclas de las pescado. chanclas tampoco. Vestía así el primer Latin King que vi. Bueno, Pero las chanclas no, gorra pero la buena así, plana, ¿no? ¿no? Un Claro, poco sí, era como muy americano. estética, súper americano. Sí. Los pañuelos estos en la cabeza, que están tan famosos, pero todo mucho más estilo eso, pues los raperos de los 80, 90, Tupac, Biggie, todo ese rollo, ¿no? Y a mí me mola mucho ya ese estilo, esa música, y aquí no hay mucha gente de referencia con la que te juntes que le guste esa música en ese momento y tal. Entonces por ahí ya me empiezo a llevar con ellos. Lo que sucede es que reciben muchas agresiones, ¿no? O sea, normalmente tenemos una cuestión social que es que el último en la pirámide social va a machacar al siguiente que venga para ya quedarse el penúltimo, ¿no? Y esto es lo que pasa con estos chavales mucho. Pues allí les ves que les agredes, que les insultan en la discoteca, ves que no pueden conseguir un piso porque o que llevan trabajando un mes y de repente el tío que les ha tenido un mes en la construcción les manda a la calle sin darles un duro y si quieres reclama que no tienes papeles y movidas así. Entonces yo voy viendo eso y pues me da rabia, ¿no? Me da rabia la injusticia en ese sentido. Y cuando ellos empiezan a decir, bueno, es que nos deberíamos organizar porque para defendernos, para ayudarnos entre nosotros, para tal, que es que mira que nosotros en mi país pertenecemos a esto y es que esto es un movimiento súper grande que está en Estados Unidos, que está aquí. Pues, joder, ya se va como masticando ahí la idea, ¿no? Los chavales que son latinos del pueblo se han juntado casi todos, ¿no? O sea, casi todos comparten espacios, se ven por las tardes, salen juntos los fines de semana y entonces pues a partir de ahí se empieza a fraguar la idea esta de... Y hay un día que agreden a uno de los chavales, a uno muy pequeño, 13, 14 años, pero que le dejan tirado en la calle, sangrando en mitad de la carretera y pasamos la noche con él, le llevamos a urgencias, guardia civil, todos estos rollos de peleas de fin de semana. Y ya por la mañana, al día siguiente, es como nos tenemos que defender. Todas las violencias en general, y ahora lo digo ahora desde la experiencia, se organizan como una defensa. Siempre nos estamos defendiendo, siempre empezamos a defendernos. Nadie dice, nos vamos a organizar para atacar. Todo el mundo dice, nos tenemos que defender. Y cierto era que se tenían que defender, ¿no? Pero que toda la violencia, todo el bucle de la violencia se justifica así. Desde ese momento de una primera defensa, empieza una guerra. Empieza una guerra. Entre diferentes tribus urbanas aquí en Madrid. Claro, porque además, al final de quien te estás defendiendo, o sea, aquella defensa dura 4 días, porque es cierto que en cuanto se empiezan a organizar un poco ellos y tal, tienen más fuerza que los otros y ahí se acaba el problema. Los nazis dejan de meterse con ellos y el resto pues también había así como un grupo de gitanos en el pueblo y demás que también les machacaba mucho también. Eso, entre ellos dos se entienden y aquí no nos vamos a agredir, no nos vamos a molestar. Claro, y ahí para. Eso va más. Eso es, claro, pero no va con esos No con primeros todos esos grupos que era sino- que se estaban metiendo, sino que en 2 años Evoluciona, ¿no? claro, empiezan a aparecer más bandas. Entonces, claro, de repente solo había Latin Kings en Madrid, ¿De qué tribus? primero Nietas, después Dominican Don't Play y luego ya, bueno, Trinitarios, Bloods y otros Y grupos todo eso más entra pequeños. dentro, digamos, de Latin Kings. No, No, todo sí, eso son diferentes. entra en esto que en España se vinieron a llamar bandas latinas. Todo eso son diferentes bandas, ¿no? Que pues, los Nietas se fundan en Puerto Rico, los Dominican Don't Play y los Trinitarios en Nueva York y así. ¿Y cómo fue tu primera integración? O sea, ¿te llamó la atención en tu pueblo, etcétera? ¿Pero fue porque tenías alguien cercano o como que viste...? Yo tenía una amiga que estaba saliendo con uno de los chavales. Ese es el momento en que me los presenta una amiga que está saliendo con uno de los chicos. Y a partir de ahí yo me hago amiga de ese grupo también. Vale, porque eso está dividido por cargos, o sea, hay un poder... ¿Hay jerarquía? ¿Hay jerarquía? Hay jerarquías. Claro, lo que pasa que cuando yo les conozco todavía el grupo no existe, o sea, no está montado el grupo. Claro, vale. Entonces eso se empieza a montar
pues un mes o dos así a partir de que yo les conozco. Y entonces las jerarquías se empiezan a montar desde ese momento. Claro, las personas que están en un primer momento en el grupo tienen unos cargos que además son como honoríficos, ¿no? Es decir, te retiras o no te retiras de ahí, pero bueno, pues tú ya quedas en esa lista de gente que fue la primera. Y después, claro, en ese momento se organizaban y había jerarquía a nivel nacional, regional y local. Ahora ya todo eso no existe. O sea, ahora ya los grupos están muchísimo más atomizados. O sea, ¿cuánto duró eso? ¿5 o 10 años? O... Las primeras detenciones, que es donde me detienen a mí, es en 2006 y las siguientes en 2010. Y después de 2010, lo que es ahí la ya se organización así disolvió tan todo. grande, sí, o sea, lo que quedan son como grupos más atomizados. Porque has dicho que está ilegalizado el Sí. formar parte de banda, pero claro, yo también o sea, es una pregunta igual un poco tonta, pero ¿cómo detectan que formas parte de una banda a no ser que haya habido un conflicto? Pues al final esto es una cuestión de colores, pero también tiene mucho que ver con un perfil racial. Y esto a veces es contraproducente, ¿no? Es lo que sucede en Madrid. En Madrid hace un año y 2 meses, en febrero, al 6 de febrero del 2022, matan a 2 chavales asesinados la misma noche, ¿no? Y a partir de ese momento la policía dice que se va a poner a hacer, bueno, identificaciones. La policía dice que en Madrid hay unos 1.500 pandilleros. Una pregunta, ¿eso fue cuando dijeron que van a salir a las calles, que Sí. hubo muchísimo revuelo? Que iban a poner ahí, eso es. Que vamos, que no salga a la calle, que si no... Sí, vamos. te meten 3 Iba puñaladas. la gente con un machete en la boca por la calle. Pues ahí se hacen 45.000 identificaciones. Si la policía sabe que hay aprox 1.500, ¿a quién estás identificando? O sea, yo es una pregunta que desde donde yo trabajo se la hacemos a la policía, ¿no? ¿A quién estás identificando y por qué? Claro, en el 2000, en el 2002, todavía somos una tribu urbana más. O sea, nadie nos está... Son raros y ya está. Yo qué sé, pues llevas colores o tal, pues... Se nota. Pero sí, pero no destaca por... No ha habido conflictos prácticamente todavía, o si las ha habido, pues son peleas de salida de discoteca y poco más. Pero cuando hay el primer asesinato y la prensa pone el foco en lo que son las bandas, ya la policía empieza a buscar eso, collares, colores, cualquier signo que hagas con la mano raro, lo que sea. Pero hoy en día se siguen haciendo identificaciones y es un perfil racial lo que se hace. ¿Hay elementos muy significativos que o sea, sean como obligatorios o incluso ocultos? O sea, te pregunto sin... Ahora ya no tanto, porque están como muy fichados. Pero en cambio se están dando como situaciones súper absurdas de ya identificarte por una pulserita, por un color, por una goma del pelo. Yo voy a los institutos ahora y esto es un drama. Hay institutos en Madrid que es de que no me puedo poner la pulsera de porque un día vine con una pulsera de color verde o con una goma del pelo de color verde o las bandanas que si no las llevan en un bolsillo son los pañuelos estos que se ponen en la cabeza o tal. No es obligatorio, de hecho los que realmente pertenecen a los grupos tratan de que por fuera no se les puede identificar de ninguna manera, pero hay muchos chavales que es que les mola un montón todo el tema de las bandas, que quieren hacer que pertenecen o que quieren llamar la atención o qué tal, y entonces van, pues Hay una cierta se ponen colores. también últimamente, sí, ¿no? O sea, van como si fueran groupies de, yo qué sé, o de un equipo de fútbol, ¿sabes? Que es como a mí me gustan estos, a mí me gustan los otros. Sí, Luego, si quieres, entramos en eso. A mí me interesa mucho del momento en el que surge la banda, por defensa, a que de repente se encuentran diferentes tribus urbanas, todas de procedencia latina. ¿Cómo surge eso? Es decir, ¿cómo se pasa de la defensa a, no vale, ahora tenemos un grupo estructurado, que entiendo que también hay delitos de por medio, que ya pasa de ser simplemente nos defendemos un día de un ataque a vamos a hacer algo más organizado? ¿Y cómo de repente se fragmenta eso? ¿Los primeros otros grupos que vienen importados o vienen de fragmentación de los Latin Kings y se empiezan vienen a importados. Vienen importados. De otra Sí. gente que, bueno, yo tengo una rivalidad con los Latin Kings en mi país, la importo aquí a España. ¿O Sí, cómo? totalmente así. O sea, ves y veo que están estos por aquí por la calle y digo, hostia, ¿qué hacen estos aquí y yo no? Ya. ¿Por qué están aquí los latinos y no estamos los nietas, por ejemplo, ¿no? Y se limita a yo me peleo contra ti, tú contra él y él contra mí, o hay unos objetivos más grandes a nivel de delinquir, un objetivo más grande. Son simplemente A peleas. nivel de delinquir, los que delinquen normalmente son pequeños grupúsculos dentro de la banda. Es decir, la banda no se organiza para delinquir, para nada. Pero sí que hay quien dentro aprovecha, además, que tiene a su cargo a unos cuantos, ¿no? Y pues les pone a trapichear o se pueden juntar. O sea, eso puede pasar
Pero bueno, pasa también fuera, ¿no? Hay gente que se organiza, Sí, pues eso, pero para la limitar sociedad un en coche general o para siempre eso hay- es. O sea, la naturaleza de la organización. En La ningún naturaleza, momento, la organización nunca está, o sea, de hecho nunca se ha encontrado delitos organizados, salvo las agresiones a otras bandas. a otros miembros de otras bandas, ¿no? Que al final es el problema, el conflicto viene de eso, ¿no? De repente aparece otro aquí que es de otra banda y como éramos rivales en no sé dónde, pues ahora tenemos que seguir siendo rivales aquí. Pero no hay casos de que, por ejemplo, se pelean o se matan por territorio o por. No sé, hay otras bandas que Sí, ya sí, son o sea- más de tráfico de drogas, por ejemplo, que sí que tienen este tipo de confrontaciones, pero son porque, oye, tú has vendido en mi zona, por ejemplo. Claro, pero esto es más que tú has vendido en mi zona, es simplemente no estés en mi zona. No estés, no Es existas que es en mi mía, lugar. claro, en este gallinero Vale. solo Sí. cabemos nosotros y entonces búscate otro gallinero en otro sitio. Si esto me vais a perdonar, pero tiene muchísimo que ver con una forma de masculinidad hiperagresiva y una forma de tener que demostrar Que incluso pues, como los perros. Marca territorio. marcando territorio. Aquí no entres, Exactamente. te muerdo. Sí, sí, sí. Y tú dentro, cuando empezaste a crear todo esto, bueno, a crear o a entender, a ser el eje, tú también luego, tú eras consciente, ¿no? De esa violencia, porque al final, según dices, es un poco innato. Innato en el sentido de, tú naces, perteneces a esta banda y sí o sí odias a estos y con estos te das de palos. Sí o sí. Entonces, como que es una violencia que nunca va a acabar, ¿no? Porque Sí, sí. un día tú le vas a pillar a uno a meter un palizón, pero es que seguro que en 3 semanas o en 3 meses van Claro. a pillar a tu colega y le van a pegar. Entonces, ¿cómo se lleva eso? ¿Es como una forma de un odio permanente? Porque no le veo mucha solución. Sí tiene solución porque se ha solucionado en otros sitios. O sea, de hecho, Barcelona coge esa situación, ese odio, y mete a la universidad, al ayuntamiento, a los Mossos d'Esquadra a mediar y allí consiguen solucionarlo. Es decir, ¿qué es lo que queremos todos, no? Para esto también pues hay que tener un conocimiento interno de los grupos importante, tirar de líderes positivos, que esto tienes que encontrarlos, ¿no? Pero los hay, y tratar de eso, decir, bueno, ¿os vais a seguir matando eternamente? ¿O qué es? ¿Vosotros qué es lo que queréis? ¿No? Hay que venir a preguntarle, ¿tú te acuerdas que lo que pone ahí es mejorar las condiciones de vida de tu gente, de evitar la opresión, de tal, de Pascual? Lo estás consiguiendo así, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar herramientas. ¿Quieres buscar herramientas para...? Claro, pero hay que hacerlo. Eso en Madrid no se ha hecho nunca. Entonces, lo que a mí me pasa es que yo me voy separando del grupo, en un momento determinado yo me empiezo a separar del grupo, que es cuando yo estoy en un pueblo, yo siempre me he quedado en el pueblo, o sea, yo nunca he vivido en Madrid, en la ciudad, y los líderes del grupo empiezan a tender a estar más tiempo en Madrid porque al final lo que puedes crecer o no en un pueblo es muy limitado. En cambio, pues, la ciudad es entera para ti. Entonces, crecen mucho aquí, yo estoy más alejada porque estoy en la zona del pueblo y tal, y cuando empiezan a llegar otras bandas y empieza a haber un conflicto tras otro, yo me empiezo a ir alejando, porque o sea, primero intento entender qué pasa, porque no me entra en la cabeza, y después me empiezo a alejar. Entonces, yo tengo una temporada entre 2003 y finales de 2004, casi principios de 2005, que estoy alejada del grupo. Pero vuelvo porque me vienen a buscar las chicas del grupo, para que les haga como de pantalla, como para que las proteja dentro del grupo. Pero tú te puedes alejar sin más. Tú puedes decir, oye, chicos, dejo de pertenecer a la banda. Esto no siempre es igual, pero en mi caso y desde mi posición tampoco había nadie que me dijera que no. Al final eras una de las jefes. Claro, ese es el tema, ¿no? Que O sea, te llevas con lo que mandan porque ¿no? Claro. Imagino que la has creado con ellos, entonces nadie te va a decir, Supongo, vete. Es como, supongo que hay bueno, mucha gente que cuando intenta irse o se le impide o se le trata mal o cómo. Se le Claro, busca. pasan dos cosas, o se les busca o se les impide, o tienen miedo porque les van a venir los otros después. Es decir, lo que tú Claro, estabas no tienes diciendo nadie que antes, te ¿no? defienda, ¿no? Claro, no tienes nadie que te defienda. Entonces, yo puedo decir, no, pues es que yo ya no estoy con estos, pero a los otros les va a dar igual. Ya. O sea, no, es que yo, pero sí, pero hace 3 semanas estabas en la pelea esta y le disteis a mi colega. O sea, muchas veces de lo que les da más miedo es quedarse sin defensa, sobre todo porque saben que ellos también han agredido. claro, en un puedes momento pensar, no determinado. quiero hacer X, Claro. pero prefiero hacer X a que. Claro, exactamente. Sí, me- sí. me O sea, hagan esto a es mí. huir para adelante todo el rato. O sea, en ningún momento nos paramos. Yo cuando trabajo con chavales en los institutos y eso, de hecho, lo que hago es como meterles en este bucle, ¿no? Les pongo una situación, un caso con un chaval de ficción y vamos metiéndole en un lío, en una banda, en una espiral de violencia. Y todo el rato lo que vemos es esto, que el chaval lo que hace es huir para adelante, huir para adelante, huir para adelante. No es en ningún momento paras, pides ayuda, dices que tienes miedo, Ya. dices que esto no está bien. No, tú para adelante como pues si el grupo va para adelante. Además es que cuando estás en grupo como que nada es culpa exactamente de nadie, ¿no? Es un poco, bueno, pues pasa. Ha habido una pelea y como ya ha habido una pelea, pues es que ha habido que darles a estos y todo se disuelve. La responsabilidad individual casi no existe. Y como yo lo veía un poco más desde lejos, pues a mí me chocaba más. O a lo mejor me chocaba más
porque todo ese inicio de chavales que son latinos, el que más y el que menos lo conoce. Ya conoce la dinámica de las bandas, conoce de las diferentes bandas, la que me pilla de nuevas es a mí. Porque yo conozco lo que me han contado, pero no lo he vivido. Pero muchos de ellos ya lo habían vivido en el país de origen o lo habían visto, no pertenecían pero conocían a los grupos y demás. A mí esa es la que me pilla un poco más, entonces a mí me genera más disonancia cognitiva que tú que eres de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Santo Domingo, te estés peleando con el otro que es de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Santo Domingo, que estáis igual, ¿no? ¿Para qué? Entonces a mí me choca más, pero a ellos no tanto. Y yo me puedo separar más fácilmente por eso, porque no hay nadie que venga a decirme... ¿No te vinieron a buscar? Es que no había nadie que me viniera a buscar a mí. O sea, el nivel que yo estaba, tampoco había nadie que me podía obligar a... No, digo de otras bandas. No, porque yo nunca me había metido en... O sea, tú justo habías estado en el momento de separación. Claro, exactamente. O sea, en todas esas movidas de fines de semana y demás, de broncas, yo normalmente no estaba, porque yo solía estar por la zona de la sierra. Porque en el momento máximo de violencia, ¿cómo de frecuentes eran las peleas? Pues todos los fines de semana. ¿Tú llegaste en algún momento de pasar miedo de estoy en un bucle de hostia, tío, que mierda siempre? No, porque yo he estado... O sea, las peleas en las que yo he estado, que ha sido como al inicio de la cuestión en la zona esta del pueblo de la sierra, casi no diferían nada de las peleas de discoteca de cualquier fin de semana. Entonces eran broncas un poco de ese estilo. Y después en las que había grandes en Madrid yo no he estado nunca presente en una. Porque una grande significa que sea... O sea, había organizadas de... Bueno, este sábado nos pegamos de hostias. Había organizadas lo que ellos llaman de hacerse caídas, ¿no? O sea, pues tú sabes además porque... Pues lo mismo, ¿no? Porque gran parte del éxito que tienen los grupos en este caso es que la gente sabe en qué discoteca vas a estar, cómo va... Tienes que ir, pues eso, como un pavo real, ¿no? Que se te vean todos los colores, los galones... Entonces es súper fácil identificarte, saber dónde estás. Entonces se hacían esto, pues, caídas unos a otros, ¿no? Vamos a ir 20 y... Nos caemos ahí 20 y les vamos a caer a estos. Que están a la salida de la discoteca, que están borrachos, que no sé qué, nosotros esta noche no bebemos y les caemos a estos a las 6 de la mañana cuando salgan todos borrachos de ahí, por ejemplo. Claro, esas cosas se reproducían con mucha frecuencia. ¿Tú qué nivel de poder llegaste a tener en la época? O sea, yo era lo que se llama la madrina del grupo, que es el título que se le da a la primera mujer que entra, y por orden estaba el padrino del grupo, que es el que lo funda, yo y luego el resto de la estructura. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿hasta qué punto puedes organizar, mandar? En teoría puedes mandar sobre gente, en la práctica normalmente era muy complicado mandar sobre los hombres porque no te hacían ni caso. Por una cuestión de género, no de otra cosa. Sí. Y en cambio sobre las mujeres nadie tenía más responsabilidad. O sea, tú te sentías un poco como una madre de... Joder, ya la ha liado el puto tal. En plan, otra vez, tío, te has vuelto a meter en líos o no... Sí, pero me hacían a lo mejor el mismo caso que le hacían a su madre en ese momento, que era cero. Entonces las mujeres sí, o sea, las chicas del grupo sí que me hacían más caso y de hecho sí que conseguí irlas separando de esas dinámicas, que era un poco la idea. Porque claro, es que al final en un entorno que es de bandas y además, obviamente, súper de hombres, siendo mujer, para conseguir algo alguna vez tuviste que, yo qué sé, entiendo que es que entras en unas dinámicas también de violencia, tú igual no porque te separaste un poco antes, pero si hubieses intentado hacer que alguien te hiciese caso, o sea, tenías que haber como sido el doble de violenta igual o el doble de meter el doble de miedo que tu compañero fundador hombre por eso. A ver, yo siempre pienso que no se puede dirigir con miedo. O sea, porque, y los chavales lo dicen en la calle todo el rato, ¿no? Es que el respeto, es que a mí me respetan, es que no, a ti te tienen miedo. Yeah. No, respetarte te respetarían igual si fueras solo que si vas con 20, pero si solo te respetan cuando vas con 20 es porque te tienen miedo. Entonces la cuestión es que yo me conocía o sea, yo me sabía toda la literatura del grupo, o sea, todo lo que se puede saber del grupo lo sabía yo, porque yo había tenido todo eso a mi disposición desde el principio, que eso es muy importante, o sea, ellos lo respetan mucho eso, ¿no? Tienen el conocimiento interno del grupo, de las normas, de tal, y no, o sea, yo me había traído eso, primero unas traducciones en castellano que había malísimas, después yo había traducido todo eso, porque yo ya sabía inglés, yo había traducido todo eso al castellano y me lo sabía casi mejor que nadie. Entonces, a partir de ahí, es decir, hay unas normas que tú tienes que cumplir, aquí pone esto, esto y esto, y no lo estáis cumpliendo y os estáis desviando, y aquí dijimos que no iban a pasar estas cosas y están pasando, y entonces, al final es tirarles la vía, pero sobre todo, recordarles el origen por qué estamos aquí, ¿no? O para qué. Entonces, no era tan fácil, desde luego, porque además lo que había era un montón de liderazgo negativo, ¿no? Y de que lo único que querían era mantener el espacio, el territorio, y les daba igual matar a alguien o hacerle daño a alguien. Pero la gente que sí que tenías interiorizados los mismos principios que yo,
sí que tenía más tendencia. Y de hecho, esos son los que a día de hoy todavía siguen trabajando eso con asociaciones, con instituciones que se han mantenido dentro del grupo, pero están apartados de todas las Es como una parte más violentas. del origen, de la cultura, de la idea original de la banda, y luego una parte un poco más de La más violenta. igual de violenta, calle. violencia de por sí, ignoro por qué estamos haciendo esto y de dónde viene toda esta corriente, y me pego porque me pego, igual que hay gente que se pega porque se pega con el fútbol, ¿no? Exactamente. Oye, sí, sí, sí. ¿y nos podrías nombrar algunas de las normas? No sé si eran públicas o se pueden decir que había que seguir si formabas parte de la banda. O sea, en principio, bueno, públicos prácticamente todo, porque todo ha pasado por medios de comunicación, por policía, y todos los papeles han sido intervenidos y demás. Pero vamos, los chavales tienen que estar en las reuniones, o sea, tú te tienes que reunir una vez a la semana y hay que Sí o estar sí. ahí sí o sí, y si no tienes que tener una justificación, ¿no? Luego se ha hablado mucho del tema este de las cuotas, y es cierto que normalmente se tiene que aportar como una cuota, que también depende de cuántos años tengas, de si trabajas o de si no trabajas. Y ese tipo de cosas van, pues, como al final al cofre del grupo. ¿Qué sucede? Que pues por ahí también, si en la meten política, mano, si en la ¿no? política se le mete mano a la pasta, pues en la calle se le mete mano a la pasta también. Porque claro, Eso las también pasa. cuotas esas a qué van Claro. destinadas en teoría. En teoría van destinadas al propio bienestar del grupo. Es decir, si tengo un compañero que se ha quedado sin curro, que le van a echar de casa, que no sé qué, que no sé cuántos, le vamos a echar una mano. Si tengo un compañero que está preso, le vamos a mandar dinero todos los meses, por lo menos para que tenga algo para tirar ahí. Si tenemos una compañera que tiene un hijo que no tiene, ¿qué tal? Se lo vamos a dar a ella. Luego la realidad es que hacían desaparecer mucha pasta, esto también es verdad. Y lo mismo, no la hacía desaparecer el grupo, la hacía desaparecer uno. Y por ejemplo, una persona que trabajaba, no sé, un sueldo normal, un salario mínimo, ¿qué tenía que aportar? 5 euros a la semana. O sea, tampoco es no es un dineral tampoco, ¿no? ¿Y Pero cuánta gente podía, o sea, un mes normal, qué podía entrar en caja? pon que en el tiempo, en el punto más álgido de ese grupo en Madrid, haya habido unas 400 personas o una cosa así. ¿Sabes? O sea que... Pero vamos, ten en cuenta que ni todos aportaban lo mismo, ni todo el mundo aportaba todas las veces. Pero vamos, eso sí que era una cosa como que era un poco... Sí que era obligatoria, ¿no? Bueno, también dependía mucho eso del líder de cada capítulo. O sea, Madrid se llegó a estructurar eso en capítulos, se llamaban, ¿no? Que son los grupos de cada barrio. Entonces, pues había grupos en los que había 20 chavales y 10 eran menores de 15 años, pues a esos no les vas a pedir pasta igual que se la pides al otro, ¿no? Que le dices, oye, si tienes para irte a beber todos los fines de semana, pues también tienes para aportar para el grupo y tal. Ya. Pero también te digo lo mismo, o sea, que sin que sea que es que estoy justificando, tal, si tú eres de un club de no sé qué, pues tienes que pagar la cuota también, o si eres socio de no sé dónde, pues esto será un poco lo mismo. Lo que pasa que luego es eso, ese dinero no estaba fiscalizado, claro. No, obvio. Has dicho que en 2006 hubo detenciones y luego 2010. ¿A ti en cuál es en la que te meten en la cárcel? En la de 2006. Claro, pero Pues tú en somos los 2005 primeros. te habías ido, supone, y estabas volviendo en 2005. Estaba volviendo, claro. 2005 Estaba volviendo porque vuelves te llamaron porque, las claro, chicas. te piden ayuda para... Y yo, pues allí, defensora de pleitos pobres. ¿Era ayuda real o era ayuda...? No, sí, porque además es que la cuestión de las chicas es flagrante. O sea, a ellas no les dejan salir los fines de semana hasta no sé qué hora las mandan a casa. No te puedes vestir como te dé la gana, tienes que vestirte tal. Ahora, como hay muchos problemas, esto pasa mucho en muchas bandas. Además, yo estudio este tema haciendo comparativas también, ¿no? Y siempre parece que el elemento débil de las bandas son las mujeres. A pesar de que también se puede discutir que quien sostiene socialmente las bandas al final son las mujeres, las madres, las hermanas, las mujeres que pertenecen. Y cuando hay mucha conflictividad las quieren echar. Es como ahora no vais a poder pertenecer, os vamos a sacar del grupo porque... Pues se vuelve Para ellos es violento. como Porque, defensa, para claro, ellos. es como en para plan, defenderlas, para cuidarlas, para que no... Pues si ellas están bien, ¿eh? O sea, veis No pasa noticias nada. todas las semanas y hay gente peleándose y casi nunca son mujeres las que se dan machetazos ni las que lo... Pero como que el elemento débil... Esto es una cosa muy curiosa. En El Salvador, creo que es alrededor de 2010, se hace una ley por la cual los chavales de las maras, de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, pasan a ser considerados terroristas. Y sale una figura legal que se llama testigo criteriado, que es por cualquier persona. Si tú dices que este pertenece al Barrio 18, pues ya está. Si tú lo dices, es cierto, tú, pa'lante. Y las maras y el Barrio 18 consideran que el peligro aquí son las mujeres. Las mujeres se van a chivar, las mujeres van a delatar, entonces las mujeres fuera. Y los Latin tienen esa dinámica también. Estamos en guerra o vamos a tener que estar peleándonos todos los fines de semana. Habéis organizado el cacao vosotros y ahora nos tenemos que ir nosotras del grupo, ¿no? También te digo, Entonces, entre comillas, casi un Gracias, favor. ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, pero ya es como una cuestión de orgullo. Es porque me vas a echar, ¿no? Sí, no, sí, Me entiendo porras que- si el grupo está entiendo mío como que tuyo, ahora ¿no? mismo no lo lo ves. ves como una injusticia, Claro. pero
das un paso para atrás y dices, coño, en plan. Claro, el problema es este, ¿no? El paso para atrás lo Ya. das ahora, Lo desde das fuera mucho y con la después. edad, En el claro. momento no Pero puedes verlo. o sea, yo en ese momento en 2005 tengo 23 años. No es lo mismo, no lo ves igual. Claro, y las Evidentemente. chicas que me vienen a buscar tienen 14, 15, 16. Entonces yo pienso, para que estén al servicio de estos o para que estén a expensas de que lo que les digan estos y para que hagan y para que deshagan, mejor, Y a día mejor de que hoy- estén al mío. A día de hoy, las chicas, o antes, las chicas que estaban, eran las novias de. No, al revés. ¿Cómo al revés? Las Latin Queens tienen una cosa de la que siempre estábamos muy orgullosas y era que tú entras por derecho propio. O sea, tú entras por tu cuenta al grupo. Y de hecho se marcaba mucho el espacio a las novias de. O sea, a mí aquí no me traigas a tu novia para que te la cuide porque nosotras estamos entre nosotras y si te has traído a tu Sí. novia a una reunión o a un evento, a un lo que sea, pues ahora que se quede contigo. Ya. Y después no dejar a las chicas que se acercaban porque eran parejas de o porque querían ser parejas de o tal, acercarse mucho al grupo. Si tú quieres pertenecer, perteneces tú por tu cuenta, tú sola. Y es una cosa, es un elemento que además es muy diferenciador de las mujeres de ese grupo, que no pasa en otros y que para ellas era cuestión de orgullo. Y para eso, para entrar en un grupo como los Latin Kings, ¿había algún tipo de ritual, de iniciación? ¿Es Los diferente chavales, para cada banda? Es diferente para cada banda. Es que esto se ha retroalimentado un poco con la prensa, ¿vale? Es decir, cuando empiezan a llegar informaciones a España de cómo se manejan las bandas, lo que nos llega es información de Estados Unidos, imágenes de chavales salvadoreños con toda la cara tatuada y no sé qué, y dinámicas de Estados Unidos. Y entonces, los chavales que están aquí, que ya están aquí, en muchos casos ya están empezando a decir que estas cosas hay que cambiarlas, que esto porque se pegan, o sea, y es lo mismo, es un rito de masculinidad. Uno se pone en una pared y los otros le pegan. Un minuto. Esa es la Claro, iniciación. o sea, es como tienes que aguantar. Y esto es una cosa súper masculina. Que Un minuto, entre aguantar. ellos. Sí, sí. ¿Cómo te pegan? Claro, ¿cómo te pegan? Te pegan puñetazos. En la cara no, pero en el cuerpo. O sea, para. ¿Tú ser puedes nuevo defenderte miembro- o no? No. Hombre, Quieto. sería raro, ¿no? Que No, el no, ritual. no sé. Te digo, hostia. Igual es Va, como- ritual, y te es como te cargas a demostrar que cuatro. puedes Te ponen un contra ring. gente, No, no es sé. demostrar que aguantas. Aguanta simplemente. Sí, sí, sí. O sea, el ritual para entrar es: te pegas una pared y te pegan de hostias. Claro, eso es lo que hacían antes. Cuando yo estaba en el grupo, eso ya se estaba empezando a considerar una barbaridad. O sea, ya había un momento que estábamos. Yo te digo lo mismo, ¿no? Yo preguntaba, porque a mí era la que me cogía de nuevas, pero esto. Pero- o sea, ¿esto qué sentido tiene, no? Perdona que te pare. Cuando tú lo fundas, empieza como un movimiento de defensa. Claro. La siguiente persona a ti se le hace eso. No. Eso, hay un momento en el que esto es como, vale, a partir de ahora hacemos esto. Claro, hay un momento en el. Claro, por eso digo que hay un momento en el que estas cosas empiezan a ser, bueno, si ya nos vamos a empezar a organizar así y tal, pues es que nosotros en mi país lo hacíamos así. O llega uno que a él se lo habían hecho, entonces él lo hace también, él también lo quiere hacer. Y llegan otros que la siguiente generación ya han escuchado hablar de las bandas, de los ritos y de los rituales en la tele, o lo han visto en las noticias, o no sé qué. Y entonces, como que lo incorporan también. Es decir, es como se retroalimenta la realidad, lo que cuentan los medios que lo han traído de otro sitio y los que van entrando nuevos que dicen, pues es que si pertenecer a una banda es hacer esto, pues yo quiero pertenecer a una banda y quiero hacer esto. Y de hecho, tú les escuchas hablar. O sea, yo he recogido historias de vida de chavales a través de entrevistas y cosas así después, pero en ese momento también tú les escuchas hablar de eso y lo cuentan con muchísimo orgullo. O sea, el que lo ha recibido lo cuenta con orgullo, que es bárbaro. Y entonces entre las mujeres no había esa violencia. Hacías ejercicios físicos o cosas así, pero sobre todo era como demostrar el compromiso. O sea, que tú vas a estar ahí, que si hace falta ayudar a una la vas a ayudar, que si hace falta estar ahí porque la han echado de su casa o porque... Era estar, sobre todo el estar siempre presente. Y la resolución de conflictos, como por ejemplo que entra alguien nuevo y diga, oye, ¿esto qué mierda es? Yo de esta banda era aquí en cualquier país y este ritual era necesario, hay que hacerlo ya. ¿Cómo era ese conflicto de alguien que ya está aquí y diga, no, aquí no hacemos Claro. esto? Pues eso depende de cuánto se imponga y de cuánto respeto real haya conseguido el que te va a decir que no, que esto ya no lo vamos a hacer más. Entonces, aquí en Madrid hay muchos líderes de ese estilo. Lo que pasa es que normalmente esos pues, están como más... O sea, es decir, no tienen esa visibilidad, ni pública, ni de prensa, ni demás. Pero se saben bien las normas. Vuelvo a eso. O sea, si tú vuelves, por eso quienes trabajamos con bandas necesitamos saber y conocer, porque esa es la herramienta fundamental. Es que en tu literatura no pone, en ningún sitio pone que para pertenecer tienes que recibir golpes. No, pone esto, te lo has inventado, o en un momento determinado ha empezado a ser así, pero esto no, tú tienes que ir al origen
¿no? O sea, tienes que saltar el bucle de esos años entre los 60 y ahora. Y lo que la gente hace es como tirar de esos orígenes. Quien lo sabe, lo que hace es tirar de ahí. Pero vamos, que no siempre funciona, o sea, funciona a veces. ¿Y hay algún otro tipo de ritual que se haga más rutinario o una vez al año? ¿O algún tipo de quedada? Claro, se tienen que hacer, o sea, se hacen las reuniones que son pues como más... La semanal, las ¿qué es lo que semanales, se pone tal. en día? ¿Cómo está la cosa? Claro, pues Si cómo hay- está la cosa, cómo están los compañeros, y cuando ya ha empezado a haber movidas con otros, pues también es Estrategia. ¿Y luego hay alguna importante organización. al año? Claro, luego una vez al año se intentan reunir por lo menos todos los de un territorio. Claro, lo mismo, eso ahora ya pues tampoco tiene mucha lógica. Estas cosas ya no pasan porque los grupos que están ahora Ya no son con, claro, con más actividad ya no se o sea, una de las cosas que sucede, pues, decías, en el 2006 se hace esta primera macro redada y se nos detiene a 14 personas, que se nos llama la cúpula de los Latin King en España. En 2010 se vuelve a pasar esto, ese grupo ya se va quedando así, los demás también les va pasando un poco lo mismo, aunque es menos sonado, se van descabezando. Y entonces ya no hay esas estructuras ni regionales ni nacionales. Y entonces también va perdiendo mucho esa lógica de una vez al año reunirse todos los Latin Kings, todos los DDPs, todos los sanitarios de un territorio. ¿Esa Eso ya no tiene reunión mucha qué se lógica. hacía? ¿Era un fiestón? Claro, o sea, sí, pues eso es, No, claro, porque me imagino, se celebraba, ¿no? Se Claro, celebraba. claro, Yo mañana se- apuntaba. ¿Puedo ir de casualidad? Yo soy +1. se hace una reunión enorme, ¿no? Pues lo mismo, con lo que la gente se va poniendo al día, qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo allí. Yo te estoy hablando de antes del 2006, que Ya, las ya, redes ya. sociales eran las justitas para pasar el día, que el Messenger ahí en un ordenador al que te conectabas desde un locutorio, o sea que claro, tenías que verte y no era lo mismo, ¿no? Era verte y contarte y aquí cómo está la cosa y cómo está la cosa allí y aquí. Y luego, claro, y luego fiesta, por supuesto. Si la fiesta es un elemento fundamental, pues es que son chavales jóvenes de todas formas, o sea, la fiesta es fundamental en cualquier... En 2006 tú Cualquier caso. te hacen la redada, te detienen, entiendo que te meten en prisión. Sí, ¿Cuánto tiempo pasas en prisión? 6 meses Pero en para mí preventiva. eso, que yo no entiendo todo, porque en 2005 tú vuelves y ¿qué cambia en 2005? Porque se nos has comentado que tú, de hecho, estabas siempre un poco al margen, ¿no? De Madrid, capital, de las peleas y todo. Te pidieron ayuda, ¿no? Las chicas. Claro, chicas pero de la ayuda. banda. ¿Para rollo, qué? ¿Qué cambia de 2005 a 2006 para que te acabes en la cárcel? O sea, no cambia nada. Lo que pasa que yo sigo siendo la madrina del grupo. O sea, sigo apareciendo en todas partes como dirigente. Eres responsable de lo que Claro, hagan otros. exactamente, eso es. Entonces, ti en te principio detienen? eres responsable de lo que hagan otros. A ti te detienen por pertenencia. Me detienen por asociación ilícita, pertenencia a un grupo que es ilegal, amenazas y coacciones. Pero solo a mí y a todos los demás nos condenan por asociación ilícita. Se quitan las amenazas y las coacciones, o sea, nos absuelven de amenazas y coacciones. Algunos sí que le condenan por un delito, no por un delito, perdón, por una falta de lesiones, por alguna pelea, pero no hay arma blanca ni demás, es decir, no llega a ser un delito, sino una falta. Y en 2007 nos detienen en 2006, nos juzgan en 2007, y en 2009 pues, nosotros recurrimos esa sentencia porque la lógica, o sea, no estaba bien armada la causa. Esto también es así. O sea, la Guardia Civil hizo un trabajo, lo presentó y aquello pues tenía lagunas. Y entonces tú dices, bueno, el grupo es ilegal. Vale, ¿por qué es ilegal el grupo? Porque hace cosas ilegales. O sea, el grupo está organizado para hacer cosas ilegales. ¿Qué cosas ilegales? Bueno, es que el grupo es ilegal. Vale, pero tú no me estás condenando por ningún ilícito. Solo me estás condenando por pertenecer a un grupo que es ilegal. Pero el grupo hasta antes de ayer no era ilegal. Es decir, Sí. hay un poco falta de lógica ahí. Y en 2009 el Supremo dice que efectivamente hay falta de lógica, que las únicas declaraciones eran las de 4 testigos protegidos, 2 chicas, sobrinas de un guardia civil, creo, recordar, y 2 chicos que después uno de ellos dijo que le habían amenazado con quitarle los papeles a toda su familia y mandarles de vuelta a su casa. Eso es lo que dijo después del chaval. Y esos 4 testigos, que son sus testigos protegidos, son la única prueba de cargo potente de la acusación. Entonces, si tú tienes 20 pruebas contra mí y una es un testigo protegido, el testigo protegido refuerza la acusación. Si tú no tienes más pruebas contra mí que lo que dice el testigo protegido, yo no me puedo defender tampoco, porque supuestamente no sé quién es. Ya. A ver, que vivíamos en un pueblo, que sabemos quiénes somos todos y que a los chavales ahí siguen, o sea, nadie les ha hecho nada, ni nadie le... Entonces, cuando en 2009 mandan repetir el juicio, en 2010 se repite el juicio y otra vez nos acusan ya solo de asociación ilícita, porque de lo que te han absuelto no te pueden volver a juzgar.
Y ahí y sí que nos esconden. vuelven a Yo condenar me otra acuerdo vez. cuando aplicaron, no sé qué año sería, pero que aplicaron una ley, yo estaba en Barcelona aún creo, que era el prohibido reunión en calle, ¿sabes? De más de 5 Sí, sí. personas, que más de 4, sí. o sea, no podías hablar en más de un grupo de más de 5 Y personas. eso viene con con el 15M, creo que vinieron esas historias, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí me suena muchísimo, es que en ese ajo también estuve metida, me suena muchísimo porque hubo un momento después de las asambleas del 15M y demás, viene con el rollo también después de la ley Mordaza y todas estas historias, yo no recuerdo exactamente cuál es el momento, pero yo lo recuerdo porque eso era conflictivo con el tema de las asambleas claro, y a las bandas también se las lleva por delante ese tema, ¿no? O sea, les afecta directamente. Eso se aplica a día de hoy. Hombre, la ley Mordaza está en vigor. No sé, yo he estado muchas veces con un grupo de 10 Aplicarla personas por es- la calle, ¿sabes? Claro, no, de pero WhatsApp. es como que parezca que estás reunido, que estás... Sí, como Así te un- pones Hay así cuestiones- corrido. Sí, sí, Rollo tal secretismo. cual. Las imágenes que ponían era algo así, yo me acuerdo, Sí, en la no, tele, porque- rollo, gente No me así en acuerdo, ya. círculo hablando Claro. de cosas en privado. Y... Sí, sí, que al final estás en lo mismo, ¿no? O sea, también te digo, detrás de eso también hay un perfil racial. ¿A quién le van a preguntar qué hacéis aquí vosotros 15 Ya. o no? Oye, y tu implicación, ya que tenías un cargo bastante alto, en el día a día tenías mucho trabajo, te sentías muy implicada con mucha tarea sobre ello, o simplemente con los fines de semana. No, o sea, cuando ya me empecé a hacer cargo de las chicas, sí que era un poco como empezar a hacer ahí de mamá gallina. Que esta no ha venido hoy al instituto, que aquella no sé qué, Hostia. que si esta otra, pues ahora es que parece que se quiere ir de su casa, o esta otra se ha ido de su casa y ahora vete a buscarla a ver a casa de quién se ha ido a meter para devolvérsela a sus padres, porque es que si no al final nos van a echar la culpa a nosotros de que se ha ido de casa por andar con los latin, que historias así, sí, a un punto que parece la madre de un montón de adolescentes. Claro, yo era poco más que una Y adolescente. cuando te también. venía un adolescente y bueno, no sé si tú recibías el mensaje, pero alguien quería unirse, ¿cuáles eran tus recomendaciones? O sea, ¿qué es lo que se solía hacer para...? Yo en ese momento ya prácticamente no dejábamos que se uniera nadie No. más. En ese momento ya no, porque las que ya estaban, ya estaban. Y una de las cuestiones por las que yo decidí volver a hacerme cargo de ellas era porque ya estaban y no se iban a salir. Entonces, para que estuvieran a cargo de los chicos, además en esa dinámica que estaban manteniendo, pues mejor que estuvieran a mi cargo. Pero la cosa estaba muy complicada, entonces al final la idea que nosotras estábamos ya intentando manejar era como separar a las mujeres completamente del grupo, como hacer una escisión. ¿Olíais que esto se iba a la mierda? No, hostia, lo estábamos viendo. O sea, lo que estábamos viendo era eso. O sea, que lo que no queríamos era ser partícipes, ¿no? Ni siquiera quedarnos asociadas Ya. a las peleas, a las puñaladas. Allí no había machetazos entonces todavía, pero puñaladas y cosas de esas sí. Entonces lo que no queríamos era como... Estábamos intentando tirar de todas las Sí, chicas separarlas un poco, ¿no? para separarlas. Entonces, pero bueno, la dinámica normalmente cuando alguien quería entrar era que tenía que ir a la que fuera responsable a nivel local. Claro, no, a mí en principio no llegaban aspirantes. ¿Hubo algún momento, perdón, que tuvieras que usar tu poder, que a lo mejor ahora lo piensas y digas, hostia, qué heavy fue esto, o me arrepiento de haber... Afortunadamente no. O sea, que como para que lo que yo haya hecho o dicho le haya hecho daño a alguien, eso afortunadamente de eso no me tengo que arrepentir. O sea, sí que he tenido como que poner los galones encima de la mesa a veces como para eso, para que no las pidieran, porque al principio les pedían, por ejemplo, ellas juntaban su dinero y luego los chavales venían, no es que hay una emergencia y nos tenéis que dar, pues si tenéis 200, nos tenéis que dar 200, no te tienen que dar nada, tío. Si hay una emergencia, pues ¿dónde está tu cofre? ¿Os lo habéis bebido el fin de semana? Pues dejaros de... Entonces yo normalmente metía mucho para hacer pantalla. O sea, porque ya por encima de mí no se atrevían a pasar. Lo que pasa es que siempre estaban intentando esquivarme. Claro. ¿No? O sea, iban por detrás o por donde yo no me enterara. Aunque O hubiese luego buen rollo cara a cara contigo. Claro, sí, no, la cara era todo maravilloso. Porque pero entiendo no. que dentro de la banda tú no puede haber piques heavy, sino... Frontales no, y menos con O sea, esa categoría. O sea, va a haber buenas Claro. vibras en el grupo Bueno, en tienes que general, ¿no? acatar sobre todo si tú tienes Claro, una pero da igual, jerarquía tú vas por alta. detrás y dices, no, perdona, no, si es que he hablado con esta. No, se lo he dicho a ellas por no molestarte a ti. Ya, No, pues sí. me molestas, no te preocupes. Tú cuando necesitas algo de ellas, me molestas a mí. Y entonces sí que hubo un punto eso que tuve que poner como, pues eso, los galones en la mesa y decir, a partir de ahora con ellas no habla nadie más que conmigo. Es que me lo imagino como madre riñendo y todos agachando la cabeza de... Bueno, Claro, pero justo eso, es un poco así, es decir, cuando yo les echaba la bronca por algo, pues agachaban la cabeza, pero al día siguiente o lo volvían a hacer o volvían a buscar otra manera, pues justo eso, una relación de madre e hijo trasto. Y Un poco así. en 2010, o sea, tú entras en la cárcel, entras 6 meses. ¿Cómo es la experiencia de la cárcel y cómo sobre todo es el post?
El post es casi peor que la cárcel. Porque el post, tú entras cuando ya a la cúpula de los Latin les han metido. Claro, yo entro cuando meten. O sea, yo entro en la Con cúpula. la- por eso Con la digo, cúpula, ¿Y cómo claro. es entrar a la cárcel siendo un Latin? Porque no es lo mismo que entre No. yo ahora mismo por... Y luego tú sales con los Latins ya venidos a menos, ¿no? De cierta forma. Sí, bueno, todavía no, ¿eh? Todavía entre 2006 y 2010 tiran bastante. Pero vamos. Sí, pero entras. O sea, además, supuestamente tu expediente es privado. Pero tú entras por la puerta y hasta los presos que trabajan allí ya saben quién eres, según entras. ¿Y cómo era el trato de la gente? ¿Te tenían miedo o decían, coño, esta será la que manda a los Latins? No, porque cuando. Además, mira, pasa una cosa. El tío que dirige los Latin hasta 2004 o 2003 que le meten preso, a él le meten preso por violación. ¿Vale? Entonces, y además tiene unas causas súper chungas. Y claro, cuando yo entro, a mí me asocian con él directamente. Hostia. Entonces, claro, yo soy la amiga del violador, pues eso, la amiga del violador, la que defiende al violador. Yo no estoy defendiendo al violador, tío, a mí déjame en paz. No, es que aquí ha estado tu amiguito y bueno, no es mi amigo ya, no te preocupes. No, pero es que pero ¿y tú sabías lo que estaba haciendo? No, no lo sabía lo que estaba haciendo, tío, no estaba yo ahí. Estoy yo ahí, me han detenido por esa... No tenía ni puta idea. Cuando me enteré, cortelazos completamente. Pero toda la cuestión, cuando entras, lo primero es eso. Tú eres la amiguita de este, tú eres la... No, te vacilan mucho, ¿no? Y tú pues te callas porque eres la nueva, además. Pero vamos, me metieron en aislamiento, además. O sea que tampoco había mucha gente que me vacilara porque Nada me más metieron entrar, aislamiento. aislamiento. ¿Cuánto tiempo? O sea, tú estabas ya siempre ahí. Estuve 2 meses en ese... Porque Soto tenía... ahora ya no tiene, pero entramos a Soto del Real y el Soto no tiene módulo de cumplimiento de primer grado. Tú cuando entras en la cárcel puedes entrar. O sea, tienes un régimen de primer grado, que es el más estricto, o segundo grado, que es vida normal, ¿no? La gente que hace vida en un módulo normal. Soto solo tiene un módulo de mujeres y no hay diferencia por grados. Entonces, ¿qué hago con las mujeres que están en primer grado? Pues las llevo al aislamiento. El aislamiento es donde vas castigada, o castigado si la lías dentro. Pero no es un módulo de vida. O sea, en principio tú no puedes hacer vida de prisión dentro de aislamiento. Tienen que llevarte a una cárcel que tenga módulo de primer grado. Yo estoy 2 meses en el aislamiento de Soto y luego me llevan a Brieva, que está en Ávila y que eso es una cárcel solo de mujeres. Y ahí ya sí hay un módulo de primer grado, las presas que son pues, más peligrosas, más conflictivas, más tal, y módulo de segundo grado. ¿Fue un shock para ti estar en la prisión? Fue más shock supongo que todavía ahora lo del- tendrás ya como No, no. normalizado y para ti ya es algo que se habla en pasado, pero ¿cómo fue la experiencia? ¿Es Sobre todo porque traumática? Sí, sí. O sea, Tú estabas en una categoría de gente que era, supongo que peligrosa. O sea, mujeres peligrosas de Sí. primer grado y tú en el fondo, o sea, estabas en la banda, pero tú misma te querías separar. O sea, Sí, no sí. era tampoco de tu naturaleza. No, o sea, que yo sé que es difícil, que lo cuentas y es complicado de creer, pero de verdad que o sea, no soy una persona agresiva, no he sido nunca una persona agresiva, no. Pero, o sea, el shock primero es el de estar en aislamiento. Es bueno, me han metido en la cárcel, ok. Y en los 2 días que has estado en el calabozo ya solo puedes pensar, mira, tío, que me lleven a la cárcel. O sea, que me saquen del calabozo. Es peor, el calabozo. sí, ¿no? Todo el mundo dice eso, que el calabozo Sí, es... sí, o sea, yo de hecho cuando salí necesité terapia y estuve un tiempo yendo con una psicóloga y demás, y yo le decía, a mí lo que me da miedo no es ir a la cárcel otra vez, a mí me da miedo el calabozo. O sea, a mí si me detienen que me metan en la cárcel directamente ya. Pero que por donde no quiero es pasar por el calabozo ni una sola vez más. ¿Por qué? ¿Cómo es? Pues es un horror. O sea, una pesta a meaos, para empezar, es lo que es, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues un banco como del tamaño de esa mesa, una manta que apesta a pis, la luz encendida todo el rato y silencio absoluto. Si quieres salir a mear, pues hasta que no te estés meando que explotar no te van a abrir. Y si quieres comer, vas a comer en ese sitio que apesta a un cacho de mortadela con un cacho de pan que lleva allí 4 días y que te lo van a traer o te van a sacar un sándwich cochino de la máquina y te van a decir, bueno, esto es lo que hay para todo el día, porque no me... Y luego, el no saber qué hora es, el no saber nada de fuera, O sea, eso calabozo Y- en una comisaría. claro, en una comisaría, y que te estén, o sea, y cada rato viene alguien a recordarte que por qué estás ahí y que te vas a ir presa y que, ¿En serio? claro. Y A aisla- ver, que forma parte, o sea, tú pasas 48 horas en un calabozo antes de pasar a disposición judicial, porque mientras tanto te van mermando ahí la moral, claro. Entonces, eso es lo aislamiento más es jodido. mucho mejor. Joyo, hubo un momento que sí, de hecho, cuando me llevaron a Brieva, yo decía también que me devuelvan al aislamiento. Bueno, porque al final, si tú eres capaz de vivir con tu cabeza, yo dentro de mi cabeza vivo bien. A mí me traes libros, papel para escribir y no me hace falta ni que me saques al patio, mira lo que te digo. Yo me pongo mi rutina, digo, tengo que hacer ejercicio y me pongo a andar por la celda, para arriba, para abajo, para arriba. Una idiota, pero bueno. Y
y estás sola, que parece una tontería, pero en ese punto, claro, en el primer momento me chocó mucho, porque yo ya sabía más o menos lo que era la vida en una cárcel, porque había estado visitando chavales que estaban presos y demás, pero cuando me llevan al aislamiento digo, ostras, esto es, o sea, es que en aislamiento vives 21 horas en la celda y sales 3 horas al patio, si hay tiempo, si se puede, a veces no se puede, y sola también. Y un patio súper pequeño, y no hay nada, y no hay nadie con quien hablar. Y 2 meses así, ¿no? Claro, entonces Y no ¿qué tienes... es lo más raro que llegaste a tener de rutina o de hábito? Claro, tantas horas solo. Hablas solo, supongo. Claro, yo ¿no? llegaría a un momento donde, no sé, a lo mejor era un parchís mental o... Yo me memorizaba, yo qué sé, me he memorizado fragmentos de obras de teatro y me las decía a mí misma, o sea, yo qué sé, de O sea, hay la vida gente es por sueño, ahí- por ejemplo, ¿sabes? Que me memoricé párrafos enteros de la vida es sueño y me los iba diciendo y los recitaba mientras andaba, caminaba con Y un no- libro en la mano por la celda. No hay ahí un guardia ni nada. O... Sí, claro, pero... Se la pela, ¿no? Hombre. O sea, Sí, no, claro. Y a ti te da pena que Y te hablas, escuchen. sí, o sea, y con el funcionario tampoco quieres hablar, que es el tío que te cierra la puerta todas las noches también, entonces... Y ya no, o sea, la única mínima interacción que tenía era con, en ese momento en el aislamiento, con los tíos que me traían la comida, que son presos de confianza, que se llaman, ¿no? Son presos que trabajan en la cárcel. Ya. Entonces, claro, pues vienen, te abren una rendija, o sea, es que no te abren ni la puerta, porque es eso, o sea, parece que vas a morder, eres como Aníbal Lecter ahí, es una pasada, es un desfase. Entonces no le ves la cara a nadie de frente, porque te pasan la comida por un buzón Una que tiene bandeja, la puerta ¿no? debajo, una bandejita, y entonces pues ahí, mientras coges la bandeja, el tío se agacha, ¿qué tal estás? Bien, estoy bien, tal, no sé qué, bueno, ¿necesitas algo? Tal, bueno, y se van y ya está. O sea, y cuando sales al patio tampoco hablas con nadie. Pero luego me acostumbré a eso y cuando me llevaron a Brieva y yo vi allí el percal, que es, a ver, es eso, además en primer grado, pues, yo qué sé. Es que en la cárcel hay muchas mujeres con cuestiones de adicciones, también las broncas, los gritos. Yo decía, hostia, a mí que me vuelvan a meter en el aislamiento, Ya, y yo ya, estaba ya. bien, yo ya sola, ya me había acostumbrado. Y ahí te metieron 4 meses, ¿no? De los Ahí 6. estuve 4 meses, el resto ya estuve en Y Brieva. ahí tuviste follones. No, yo no tuve follones. Estuve cerca de tener alguno porque había alguna mujer en otro módulo que como o me había identificado y ella debía ser de otra, o era de otra banda, o era afina a otra banda o lo que sea, y como que me habían fichado un poco a ver si la pasan de módulo y Joder. le explicamos 4 cosas a esta o tal, pero bueno, no me llegaron a pasar al final. ¿Y viste algo? Sí, ver sí, o sea, ves de todo. De todo, ¿no? O sea, sobre todo, ¿Se droga la gente lo más en jodido, general? la gente se droga, autolesiones, o sea... Muy heavy. Las peor, sí, con la lata de Coca-Cola, cortarse brazos, cortarse movidas así. Y lo jodido también es que dices, hostia, es que un día se va a cortar ella, pero otro día a lo mejor se le pira y me corta a mí. Ahí va por ti. Ya, Claro, ya, o sea, una locura. Pero vamos, que sobre todo es eso, que la movida es que eso son mujeres que están jodidas de salud mental, ¿no? O sea, que están con tema de drogas y demás. ¿Qué suele haber de comida en la cárcel? Casi todos los días lo mismo. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, normal, ¿no? Pues guisos, potajes, cosas así. O sea, bueno, o sea, te dan de comer, no te mueres de hambre. Entiendo que eso Y también no te dan de es- comer comida podrida ni nada por el estilo. O sea, comes bien de cantidad y normal, de eso no... Entiendo también que las prisiones, todo esto que describes será un lujo comparado igual con prisiones latinas, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro, sí, no. Entonces, aquí más o menos están cubiertas. Entonces, no eso, o sea, ni pasas hambre, ni te tienes que pelear por la comida en el patio, ni nada por el estilo. Eso sí, eso no tiene nada que ver, desde luego. Entonces tú llega un punto que sales después de 6 meses. ¿Cómo es ese post? He visto también, obviamente, que aquí no lo hemos nombrado aún, pero bueno, que estáis viendo aquí que está su libro, que luego lo comentamos. Que también el post es muy complicado, ¿no? Sí, es como muy... Entiendo que es un shock enorme salir también. Es como, sí, y además como que todo el mundo te trata como que fueras una caja de bombas. O sea, todo el mundo, nadie sabe cómo tratarte. O sea, mi familia en ese momento casi me pone escolta, ¿no? Porque era como que, ¿a dónde vas? ¿No? Y vas a esa, joder, voy a salir a la calle un momento. ¿A dónde vas? Ostras, a la calle, un momento. No sé, a comprar algo, el pan o a darme un paseo. Claro, también, o sea, para mi familia fue un palo, o sea, que esto no les culpo en absoluto. Pero como nadie sabe cómo tratarte, tú tampoco puedes hablar de los últimos... No, o sea, por ejemplo, mi familia me decía, tú no me vayas a decir nunca la cárcel. Nosotros siempre decimos Ávila, vamos o María está en Ávila o vamos a Ávila a ver a María. Pero nunca decimos la cárcel. En la cárcel también pasaba una cosa, y es que hay muchas presas que no hablan del celda. La llaman el chabolo o el cuarto, o no sé qué. No es un cuarto, es una celda, tío, porque por la noche te cierran la puerta. Es una celda, hay que llamar las cosas. Y entonces no puedes hablar de tu... Yo solo podía hablar con la psicóloga, que tenía pues 1 hora a la semana y iba con una psicóloga. Entonces te vas aislando porque de repente a ti te ha pasado una cosa que no le ha pasado a nadie más. Sí, te sientes casi eso. Claro, un y bicho la gente raro, tampoco ¿no? sabe, eso es, la gente también
no te quieren dejar tirada, porque a mí no me dejó tirada nadie en ese momento, pero tampoco saben cómo tratarte, ¿no? De repente hay Ya. como un abismo entre tú y todo el mundo. Y después es que la gente no lo sepa. O sea, un poquito más adelante, tú intentas empezar a hacer vida y es como que la gente no lo sepa. Ya. Y eso también es... ¿Qué muy hiciste el jodido. primer día que saliste de la cárcel? Me fui a casa de mi abuela a comer. Comida de mi abuela, gazpacho, tortilla de patata de mi abuela. Pasé el día en casa de mis abuelos. Ya ves. Ese día Comiendo comida de mi fuiste abuela. muy feliz ese día, ¿o no? Sí, sí. Ese día sí. O sea, el día que salí fui súper feliz. Y después los demás ya empezaron a enrarecerse, ¿no? Por esto. Pero ese día, súper. O sea, además, es que ni siquiera me habían dicho que me habían pedido la libertad. Porque tú vas a la cárcel y te ponen una condición, te meten en prisión condicional, ¿no? O sea, perdón, en prisión preventiva. Y entonces tú en ese momento no puedes recurrir a esa decisión porque no tienes pruebas nuevas o no hay nada nuevo que decir, ¿no? Entonces el juez pues dice, no, si ya le han mandado, ¿para qué discutes? Pero como eso, pues a los 4 o 5 meses, mi abogado sí que... porque primero, alguna de estas testigos protegidos o algo así, creo que era que había hecho una denuncia por agresión o algo así, pero aquello se desmontó solo y entonces ahí el abogado dijo, vale, pues ahora que está claro que esto era mentira o que esto no ha sucedido, ya vemos que no es peligrosa, tal, no sé qué, volvemos a pedir la libertad. Pero a mí no me lo dijeron. Y de repente un día te despertaste y dijeron, María, a la No, calle. después de comer. O sea, había bajado a comer, había bajado al patio, había comido, había vuelto a subir a la celda y en el rato que era de descanso, pues a lo mejor si subes a las 3, pues a las 4 me abrió bájate un momento que tienes una notificación del juzgado, entonces pues te sacan de la Bueno, ahí- celda, ahí te el bajas. corazón a 1000, ¿no? Claro, yo decía, no, o sea, decía, pues otra causa, yo qué sé, o... Claro, es que igual te piensas que es o algo... del juicio o algo así, o sea, algo no. malo, tío. Claro, y cuando llegan es funcionario judicial, tal, no sé qué, le traemos la orden de libertad. Yo mirando el papel y diciendo, ¿mía? No jodas. Sí, claro, no. Y en ese momento, fuera. En ese momento te mandan a recoger tus cosas, claro, y instituciones penitenciarias tienen que comprobar que no estés en preventiva. Pues sabéis estas cosas que a veces escuchas, no, que han puesto en libertad por error o no sé qué, es Sí. como te ponen en libertad por esta causa, pero resulta que tenías otra por la que también tienes que estar en... Ya. Entonces tienes que volver, ese ratito es el ratito eterno, porque tú ya dices, hostia, no me cierres ni la puerta, que ya estoy en libertad, ¿para Ya, qué me ya, encierras? Pero tienes que volver, recoger tal, y ellas comprueban y luego ya te... ¿Recuerdas qué luego objetos ya te tenías sacan. en la cárcel para recoger? Libros a patadas. O sea, ¿llevaste Tenía libros? O sea, sí, le pedí a mi familia que me llevara libros. Y tenía muchos libros, me había puesto a estudiar otra vez, yo dejé el bachillerato a medias, me puse a estudiar, libros de fantasía, yo qué sé, un montón de... ¿Los revisaban los libros? Muy bien. Sí, sí, todo. Claro, además cuando estás en primer grado, más. Porque Claro, hay es que menos... yo me imagino, mandan 5 libros y Claro. a lo mejor oportunidad para meter ahí algo. Claro, entonces no, se los tienen que revisar todos, de hecho se quedan tus cosas, las revisan y luego ya te las dan. Y si hay algo que no puedas tener, se lo quedan. Y se lo devuelven a tu familia la siguiente vez que viene o lo que sea. Entonces tenía un montón de libros, bueno, una tele, una radio que había ido cogiendo cuando había podido irmelo comprando y tal, para que... Tú puedes meter una tele dentro. No, te la tienen que dar dentro. O sea, la puedes comprar y, no sé, en ese momento a lo mejor eran 60 euros o una cosa así, no mucho, las teles de esas pequeñitas tal, pero las tienes que comprar dentro. Lo mismo para que nadie Sí. te vaya a meter algo dentro de la tele. De hecho, llevan un sello de lacre ahí para comprobar que no se ha abierto, ni se ha manipulado, ni nada de eso la caja. Ya. Entonces, pues todas esas cosas. Tenía una radio, tenía una tele y un montón de libros y mi ropa, y cuadernos de escribir y cosas así. Y tú cuando sales, desde ahí, ¿en qué posición están las bandas en Madrid? Ya entiendo que han caído bastante porque la cúpula Claro. ha entrado, se han desmoronado En un ese poco. momento sí, o sea, están como con un perfil muy bajo. Ahí Pero te intentan todavía... buscar. No, Tú en de ahí ese momento no. directamente, nunca más. No, sí, yo entre 2007 y 2010 todavía me relaciono con la banda como haciendo un puente entre la banda y la universidad. Porque aquello que ha sucedido en Barcelona, que os comentaba antes, que se hizo una tregua, que se hizo a través... O sea, de hecho, quien es mi jefe ahora y que me dirige la tesis doctoral era el académico que estaba mediando, trabajando en ese proceso de mediación en Barcelona en ese momento. Y en Madrid se intenta hacer una cosa parecida, ¿no? Se contacta con la Universidad Autónoma de Madrid a través de los investigadores de Barcelona, empieza a contactar con chavales de los Latin y de los Nietas en Madrid e intentan hacer un proceso similar. Lo que pasa es que en Madrid las autoridades no colaboran, o sea, no quieren que se haga una cosa así. Pero la universidad lo intenta durante 3 años, tiene un proyecto que se llama de investigación-acción participativa, que trabajan con los chavales de las bandas, y durante ese tiempo yo ya no estoy al cargo de, o sea, no estoy como tal en la banda, pero sí sigo actuando como
de puente entre la banda y la universidad para ver si se consigue, porque a la primera que me interesa es a mí, además, porque si al final conseguimos una legalización parcial como lo que se hizo en Barcelona, pues al final a mí misma me puede beneficiar para la causa y para el juicio y para todo. Entonces yo intento eso y cuando en 2010 ya se termina todo, porque el proyecto termina, porque en Madrid nadie quiere que eso se saque adelante, ni el defensor del menor, ni la comunidad, ni policía, ni nada, pues ya ahí sí que me retiro del todo. ¿Qué bandas hay a día de hoy? Pues ahora, o sea, Claro, que estén... ¿quedaron residuos de eso que luego se han formado las nuevas? ¿O las nuevas es una movida No, totalmente son completamente diferente? diferentes. O sea, en ese momento se fueron formando eso, DDPs trinitarios, que a raíz de que fueron desapareciendo Latin Quinceañetas, que ocupaban mucho más territorio y que tenían mucha más fuerza, pues van bajando Latin Quinceañetas, que tienen mucha fuerza en ese momento, y entonces van creciendo DDPs y trinitarios. ¿Con el mismo espíritu original? ¿O Es que no tienen un- el mismo espíritu original. ¿Cómo nacen? Es que, a ver, los trinitarios y los DDPs nacen, los trinitarios, en una cárcel en Estados Unidos, como un poco también en ese sentido, ¿no? Como de ayudar a los presos dominicanos, en este caso, ¿no? Y cuando salen en las calles de Nueva York se hace una escisión y de ahí quedan trinitarios y Dominican Don't Play. Pero no tienen, o sea, esos grupos, así como los Nietas y los Latin King, tienen manifiestos fundacionales que son, pues eso, prácticamente tratados aquí en los DDPs y los trinitarios no tienen nada de eso. Tienen unas normas básicas de conducta dentro del grupo y ya está ahí poco más. Y esos grupos son los que van creciendo y son los que han ido creciendo durante todo este tiempo y son los que más conflictividad manejan ahora. Y otra cosa que ha pasado es que se han ido generando como grupos por imitación. Que es, o sea, por ejemplo, en Madrid hay Bloods. Bloods son un grupo que está en Estados Unidos, los pero Bloods, muy los Crips, potente, tal. o sea, En Estados Unidos muy potente, aquí no, bastante Aquí no, ¿no? residual. Pero bueno, pues se generan o en Zaragoza. ¿Qué es lo que defienden? Tú supongo que No, te nada, gusta. es que ya no defienden nada, esa es la cuestión. Ya Es no como hay. seguir el movimiento. ¿Pero copian un la poco. estética o copian todo? Todo. Claro, Todo. copian la estética. O sea, lo de los Bloods es que es súper curioso porque en Estados Unidos los Bloods, supuestamente los miembros de los grupos se marcan con una pistola cuando matan a alguien. Si disparan un arma, con el cañón caliente se marcan. Al momento. Al momento. Aquí hay chavales que cogen un palo de escoba, lo calientan con un mechero y te hacen un círculo. Claro, me decía el otro día que en el mechero caliente Es verdad. te, Sí, sí. te queda marcado. Claro, pues Hostia. o sea, imitan hasta ese punto. O sea, porque aquí afortunadamente no se han liado a tiros a ese nivel. Pero imitan incluso eso y luego van generándose, pues eso, otras bandas. O sea, yo es que he ido a currar a Zaragoza que me decían, es que hay Black Panthers en Zaragoza. ¿Pero qué Black Panthers? O sea, el movimiento social por los derechos de las personas afroamericanas de los Estados Unidos, ahora es una pandilla de Zaragoza. Pero claro, es que si te llamas Black Panther tienes un nombre. Y si tú te tienes que inventar un nombre, pues ya no es lo mismo. Pero se generan por imitación. En Burgos están los Gamonal Kings. ¿Vale? Gamonal es un barrio de Burgos y Kings, pues porque quedaba bien en su momento. Pues los Gamonal Kings. Son una banda que ha surgido por imitación de Sí, yo la cuestión en de las Granada bandas. fue Gypsy Kings, había Claro, unos eso es, pues y... Entonces, Los Gypsy Kings fueron famosos. O sea, fue. claro, Gypsy Kings es un grupo musical. Ah, pero Son- yo... que sí. pero también los chavales se decían, somos los Gypsy Kings. Claro, Yo no, qué no, sé. sí. Y en Madrid se van generando muchos grupos así que son por imitación. O sea, yo copio lo que es una banda y me monto mi propia banda. ¿Y de dónde crees que viene toda esa romantización? Porque yo lo he visto. Hay cierta estética Sí, que sí. yo supongo que viene también desde ahí a, supongo que orgullo de pertenecer a algo. Claro, y moda. O sea, Y es por- que y- a veces se puede reducir a eso, a que es una moda. Yo lo veo también por ídolos de gente, por ejemplo, el mismo 6ix9ine, no sé si lo tienes ubicado, pero Sí, sí. bueno, un rapero que petó mucho en su época, que creo que siempre estaba como que era de los Bloods. Es que tampoco no tengo ni idea de qué No, estoy claro. hablando, ¿eh? Sí, sí. Pero sin todas sus estéticas de videoclips que pillan 300, 1000 millones de visitas, pues enseñas todo ese movimiento, fomentas todo lo que tal, pues la influencia a un chaval, ¿sabes? Puede ser mucho más alta que si viene de alguien referente que de Claro. alguien random, Pero ¿sabes? es que también, además, eso, antes solo lo podía hacer el que tenía detrás la discográfica, la productora, la MTV reproduciendo los vídeos y demás. Ahora, cualquier coge un chaval móvil, te graba con y un ya está. móvil se sube, se hace su cuenta, lo peta de seguidores y todo eso, claro. O sea, se va generando como una moda en torno a las bandas y ahora mismo no hay detrás prácticamente más que eso. Que la moda de pertenecer. ¿Y cómo, ¿Y qué? o sea, tú trabajas con estos chavales que están ahora en Sí. estas bandas? ¿Cómo son sus realidades? O sea, ¿quieren salir? ¿No? Algunos se dan cuenta de, hostia, me he metido en una movida que en verdad
algunos show, se dan bro. cuenta de que se han metido en una movida chunga, pero casi ninguno. Si es que o sea, son muy volátiles, son muy jóvenes. ¿Y el nivel de violencia es similar al que tú viviste en No, es en tu mucho época? más alto. Mucho más Mucho más alto. alto. Muchísimo más alto. Wow. O sea, yo esto de los machetes y todo esto, en ese tiempo todavía era bastante Pero hoy en residual. día pasa mucho de machetes aquí cada 2x3. Sí, Espera. sí. O sea, lo de que es. El machete, vamos, es como parte de. El móvil, machete. Sí, y sí, cartera. móvil, machete, llaves y cartera. Y se agreden entre ellos. Joder, claro, se agreden entre ellos, pero es que cada vez son más jóvenes y muchos de ellos lo que están haciendo es como querer demostrarle a los mayores que ellos pueden pertenecer, que ellos pueden hacer, que ellos pueden. ¿De qué años hablamos, más o menos? De 12 años para arriba. Es que son 12 críos, años. claro. O sea, son críos. Estamos hablando de Madrid ahora mismo. Estamos hablando. Sí, bueno, Madrid, donde yo he trabajado más con estos temas, Madrid y Zaragoza, por ejemplo. En algunos lugares de Alicante, zonas así, ¿no? Pero De hay, hecho, hay creo que en, hace en poco en varios Madrid, lugares, hace o sea que. pocos días, ¿no? Hubo una pelea de un chaval de 14 años. Sí, puede sí, ser ¿no? algo Sí, así. es que es. Ya el chaval que mataron el año pasado, en febrero, uno de ellos creo que tenía 14 o 15 años. O sea, y son muy, muy pequeños. Y cada vez tienen más capacidad de eso. O sea, porque tú decías lo de la romantización. Es que lo que tenemos es en general como también unos estándares que es todo lo mismo. O sea, los chavales que un día deciden meterse en una banda o pertenecer a una banda no han brotado del suelo antes de ayer. Han crecido aquí, se han educado aquí, viven en la misma sociedad. O sea, estamos hablando de. Piensa en Narcos, por ejemplo. Piensa en la figura de Escobar. Que no son los pandilleros los que han hecho eso, la serie más vista de Netflix de todos los tiempos. ¿No? Hace 2 años vas por la Puerta del Sol y Blanca Navidad y Pablo Escobar allí puesto en un cartel. O sea, que es una cuestión que estamos normalizando la violencia a muchísimos niveles. La violencia sexual también, o sea, que esto también pasa mucho. Se está normalizando, los chavales cada vez tienen acceso a todo antes y con menos control. Y todas estas cosas hacen que tú los umbrales los vayas teniendo, o sea, la tolerancia a lo que te parece violento cada vez es más alta. ¿Qué les dices a estos chavales cuando te encuentras a uno de ellos? A ver, cuando. Porque yo también, muchos de ellos yo creo que van a ver este podcast. Sí. Es decir, al final no viven en otro mundo. No, claro O sea, que no. a es- mí me han parado en el barrio donde yo vivo y me han dicho un chaval, oye tal, yo pertenezco a una banda, deberíais, además es coincidencia, me dijo, deberíais traer a alguien para hablar sobre bandas. Y me dijo, me mola mucho el podcast, tal. Y luego me dijo, tío, no te imaginabas así en persona. Un saludo para Neil. Y yo, pues nada, pues un saludo para Neil. Dijo, Pero son- tranquilos por aquí por Claro. el barrio que sabemos dónde vivís. Sí. Es cierto, y no os van a tocar. Yo le pregunté, pero es como el meme este de en plan, te compras una casa, miras por la ventana y ves a Zazal italiano, ¿sabes? Dando una vuelta. No, pero yo le dije, pero ¿hay pandilleros en este barrio? Y dice, sí, bueno, por la zona de tu casa no, por aquí o Hostia, algo tío. más. Y yo, Controlado. A mí me pasó también debajo de casa, soy Jani y de repente dije, bastante raro que ha pasado. Bajó un momento y eso, pues un chaval, igual de repente empieza, tú, que todo bien, no sé qué. Y yo, sí, todo bien. Bueno, ¿te molesta la gente? Y yo, no. ¿Te molesta? Me Y yo, avisas. creo que no se molesta. Así va a seguir. Y se va, no sé qué, empezó a hacer gestos súper raros. Yo pensando, este tío, claro, yo tenía ni puta idea de que era pandillero y que era nada. Yo pensé, será un loco, tío. Empezó a hacerme así, cosas todas raras. Y luego me dice mi amigo, buah, eso muestra de respeto, eso que te ha hecho. No sé hasta qué punto es real, pero ¿tú qué les dices a ellos? Yo, mira, cuando yo trabajo con adolescentes, cuando voy a los institutos y todo eso, o sea, yo hago eso. Yo les hago que me acompañen en una dinámica de meter a un chaval ahí en el marrón. Porque muchos de estos chavales, además, yo les pregunto, ¿no? Primero, ¿por qué piensas que alguien se mete en una banda? Y mucha gente, por respeto, por protección, siempre les pregunto, ¿por protección de qué? O sea, si tú no te estás metiendo en líos, ¿no? ¿De qué necesitas que te protejan? Muchos han sufrido bullying. Sí, yo creo que también eso Hay, debe hay implicar. hay cada vez un perfil más alto de chavales que han sufrido bullying o que han pasado por una situación de bullying en un momento determinado y que aquí les dicen aquí o ellos lo ven, ¿no? O sea, si me junto con estos, que según la tele y según no sé qué, son los más malos del mundo, pues ya estos me van a proteger, me van a cuidar, tal. Entonces yo lo que hago es que les coloco en una situación de un chaval que sufre bullying y que viene la banda y les defiende. Y entonces, como yo les he ido metiendo en esa situación poco a poco, como estoy acompañando al chaval en ese proceso, ¿no? Cuando la banda viene y les defiende, es como, guau, claro, joder, es que los abusones se lo merecen, ¿no? Pues que, claro, pues que no se hubieran metido, pues que no te... Y entonces ahora cogemos a este chaval, que es mi Pepito, y vamos poniendo a Pepito pues en situación, vale, pero ahora resulta que es que los otros también se han buscado amigos más mayores y ahora hay conflictos en la puerta del instituto. Y Pepito tiene que estar siempre en primera fila, porque claro, siempre le van a recordar, ¿no? Mira, es que estamos enfrentados con estos por defenderte a ti. Oye, nosotros te hemos ayudado, ahora tienes que hacer esto por nosotros. O ahora esto que da... Y les pongo también en la situación de
Les hablo de mis hijos, además. Yo tengo un hijo de 15, ¿no? Y mi hijo de 15, pues pasa de los pequeños porque es normal, porque la pequeña tiene 7 y el pequeño tiene 6. ¿Y qué hace con ellos? Nada, ¿no? Tú te irías al parque, o sea, el niño de 15 es normal que se vaya a jugar al parque con los de 6. Tú ves a mi hijo de 15 yendo a la puerta del cole de primaria a buscar a mi hijo y quedándose jugando en el patio todo el rato con... No, ¿verdad? Pues ¿qué te crees que hace el de 20 contigo? ¿Qué hace el de 20 contigo que tienes 12 o que tienes 13? Le interesa estar contigo con algo. Yo entiendo, porque les pasa a mis hijos pequeños que cuando el grande les hace caso es como, guau, me ha hecho caso 5 minutos mi hermano mayor. Y se le quieren llevar a todos lados. O sea, mi hija tenía un día una exposición en el cole y tenía que contar cosas sobre ella y uno de los objetos que quería llevar a mostrar al cole era su hermano mayor. O sea, Un capo. Claro, exactamente, ¿no? Porque es que eso mola, pero yo lo entiendo, veo cómo tú ves que los mayores te hagan caso, ¿no? Sentirte importante para un tío de 20, de 18, pero tú piensas siempre qué es lo que quiere ese tío de ti. Y que todo el rato te van a decir, puedes hacer tú esto que a ti no te va a pasar nada. Que es otra cosa que se dice mucho. A ti no te va a pasar nada, es a ti no te van a meter en la cárcel. Pero a ti no te va a pasar nada, lo que significa es a mí no me va a pasar nada. Si yo te digo, haz esto tú, que a ti no te va a pasar nada si te pillan, sobre todo es a que no me va a pasar nada es a mí. Entonces siempre tienes que pensar un poco en esto, ¿no? En hasta qué punto yo le estoy sirviendo al grupo o el grupo me está sirviendo a mí. Parece siempre que es me meto aquí porque me van a defender, pero tú cuánto vas a tener que dejarte de... ¿no? Claro, también entiendo que cuando ya estás dentro, igual llegas a un punto de que te das cuenta de decir, vale, no quiero estar aquí. Ahí empieza el decir, vale, ¿cómo cojones? ¿Cómo salgo de aquí? Claro. Claro, y es eso, además, o sea, es como salgo de aquí porque además es que estaba en una pelea y he agredido a los del otro barrio. ¿Debo un favor encima de todo a lo mejor? O porque... Claro, sí, o le debo un favor, o este me ha dado algo para que lo transporte y le he perdido, se lo he perdido y ahora le debo 200 pavos. Ya. Y a ver qué hago con eso, ¿no? O sea, todas esas cosas que yo sé que es difícil medirlas, porque sobre todo lo que yo trato de explicarles es que yo entiendo por qué entran. Que yo entiendo cómo te sientes, yo entiendo por qué has entrado ahí, yo entiendo qué es lo que te aporta el grupo, la banda, como quieras. O sea, yo entiendo que mola, que son tus colegas, que son tus hermanos, que mueren por ti. Y tú... Si hay alguien viendo el podcast que se siente identificado, cree que necesita ayuda, puede acceder a ti de alguna manera, crees que puedes ofrecer ayuda. ¿Qué le dices en plan? ¿Cuál es el siguiente paso que quieren dar? El siguiente paso es buscar ayuda en el entorno. O sea, porque yo no soy educadora social, ni soy... Bueno, ni No. omnipresente. Claro, no, ni hago intervención. Es que Claro, exactamente, pero una de las cosas que sí, en mi caso trabajando en Madrid, ¿no? que tratamos de mejorar desde la investigación, o sea, yo trabajo en un proyecto de investigación con bandas y claro, tú estás investigando, pero al final intervienes en un millón de cosas, porque si no, o sea, estás ahí, ya que estás, tienes que hacer. Entonces, una de las cuestiones es tratar de ir generando una red de gente a la que se puede, o recursos a los que se puede acceder. Entonces, si tú tienes un problema y estás en el barrio X, que no quiero nombrar ninguno para no señalar barrios, pues vamos a buscar, vamos a ver qué recursos hay en tu barrio. Normalmente nadie te va a decir, o sea, salvo que esté en riesgo tu vida por, yo qué sé, nadie o no es la mejor estrategia nunca decir, venga, mañana sal de golpe de ahí. Nos vamos a ir buscando, vamos a ir tejiendo a tu alrededor una red de seguridad, ¿no? Que es una asociación de barrio donde puedes participar en X tal. Sobre todo es tratar de que no corten lazos con todo lo demás. Si son tus amigos y es tu grupo y es tu gente, o sea, es que son chavales que se han criado juntos muchas veces. Yo no te voy a decir, yo no le digo nunca a ninguno que se salga. Le digo que no corte lazos con todo el resto del entorno, para empezar. O sea, si tienes un equipo de fútbol, sigue yendo a jugar al fútbol. Si vas al básquet, sigue yendo al básquet. Si vas a no sé qué clases de por la tarde, sigue yendo a tus clases. O sea, no dejes el instituto, ¿no? Por lo menos no cortes lazos, que todo tu mundo no sea la banda. Porque si en algún momento necesitas tender una mano, siempre vas a tener otros espacios de pertenencia cerca. Pero sobre todo es eso, cuando alguien viene a pedir ayuda, ya directamente a pedir ayuda, pues lo que se hace es buscarle una red de seguridad, ¿no? Pues tú me dices que estás en este barrio y yo voy a mirar qué recursos hay en tu barrio, que de hecho, bueno, el siguiente proyecto en el que me pondré a trabajar en septiembre tiene también que ver con esto, con establecer eso, unas redes y unos perfiles de seguridad para echar una mano a los chavales, para que chavales que han estado y se han salido, que no soy yo la única del universo, puedan echar una mano, puedan... También entiendo que tú eres un ejemplo para ellos increíble de decir, hostia, es una persona que ha estado en la fundación Fundadora. el origen de esto en España, que mejor que ella no va a entender prácticamente nada. Tú también cuentas en el libro que tienes una experiencia muy jodida en la que mataron a tu mejor amigo. ¿Eso se lo cuentas o le dices, oye, es que te vas a acabar en una situación en la que puede salir muy, muy mal? Claro, sí, o sea, que es eso, o sea, que puedes hacer mucho daño tú, que te pueden hacer mucho daño a ti, o sea, que le pueden hacer mucho daño a la persona que tienes al lado. Y eso es... O sea, es que eso no se borra.
Yo el nombre del amigo este al que me mataron lo llevo tatuado en el cuerpo, de hecho, y todo lo que tiene que ver con ese momento, con esa situación, y ni siquiera tenía que ver, o sea, no era un conflicto de bandas, era una cuestión de una bronca. Pero joder, es que nunca lo sabes, o sea, nunca sabes si ya te estás moviendo en esos... O sea, hay accidentes pasan 1000, pero cuando tú ya estás ahí alrededor del fuego todo el rato, es que te puede pasar en cualquier momento. Te puede pasar a ti, te puede pasar al de al lado. Y otra cosa que también hay que decirles mucho es que puedes ser tú el que lo haga. Puedes ser tú el que le destroces la vida a la familia de alguien, También es importante. a los eso, amigos de alguien, claro. Porque es súper... O sea, Es como un accidente de coche, puedes sufrir tú y también es que Eso sufra es. todo lo que hay alrededor de lo que ha pasado. claro, exactamente. O sea, imagínate si tu madre se queda sin hijo mañana. Pero imagínate si por tu culpa otra madre se queda sin hijo mañana. Tu madre también se queda sin hijo prácticamente, porque Sí. es el ser... Esto siempre yo ando, siempre me meto en líos porque siempre ando poniéndome como en el lado más jodido de defender, ¿no? Pero ser la madre de un asesino es un luto también... Claro, ser la madre del asesinado es lo más jodido de todo. Pero ser la madre de un asesino... No es menos casi. Claro, porque además Bastante. tú no tienes derecho A quejarte de derecho a a eso es, nada. ni a tener pena, ni a sufrir, porque eres la madre del asesino. Ya. Entonces también les digo, porque ellos en general tienen como la figura de su madre muy idolatrada, ¿no? Las madres son, vamos, piensan poco, o sea, piensan esas cosas. Que si de verdad quieres llevar a la práctica esto que dices de que tu madre es lo más importante del universo, tío, pues la seguridad de tu madre pasa por la tuya. Porque te pasa algo a ti. Imagínate lo que le va a pasar a tu madre. ¿Y qué se está haciendo desde España? Es decir, has dicho, por ejemplo, que Barcelona intentó un acercamiento un poco más de, oye, ¿qué queréis? Vamos a solucionar esto. ¿Y se consiguió? Sí, Barcelona y Alicante. Pero ahora en Barcelona, ¿cómo está la cosa? Tranquila. Con el tema de las bandas, tranquila. Porque no se pasó, o sea, hay otras situaciones de violencia y demás, pero no sé, generacionalmente, esa primera generación de chavales que llegó con ese resentimiento también, ¿no? Que generó esas primeras dinámicas de confrontación, encontró espacios de pertenencia y encontró legitimidad dentro de las propias instituciones. ¿Qué sucede? Que esa generación es la que educa a la siguiente. Ya, se hace un poco de cortafuego, ¿no? Claro, Ahí. eso es. Entonces, esa generación todavía pudo decirle a la siguiente que aquí nos podemos integrar, ¿no? Que podemos utilizar estos recursos, que podemos trabajar de esta manera dentro de espacios que sean públicos, ¿no? O sea, que podemos usar los casals d'infants, que son los casals de juventud, podemos utilizar espacios públicos, podemos tal, siempre y cuando no generemos conflictos. Cuando tú le das, hay una cosa que quieren casi todos los chavales y es reconocimiento. Y si tú les dices que tienen ese reconocimiento, van a luchar mucho por mantenerlo. O sea, tú no vas a venir aquí, va a venir aquí el flipado de turno a quererse pelear con los otros y nos va a joder todo el... O sea, Lo que hemos conseguido ya, todo lo ¿sabes? que hemos conseguido, ¿no? Que desde la universidad nos hagan caso, que tengamos espacios públicos en los que podemos participar, poder ir vestidos por la calle como queramos sin que nos pare la policía. Todo eso, esa primera generación lo consigue y se lo transmite a la segunda. Y entonces se hace un cortafuegos ahí y la dinámica de bandas no prospera. En Alicante también. Lo que pasa es que en Alicante como que no se ve nunca esto. Pero en Alicante, una madre denuncia que su hija está en una banda. Claro, en el momento en que está todo en los medios, cuando había sido nuestra detención, tal. Y entonces se lleva a los líderes de este grupo, se los cita en comisaría. Van 2, pensando nos van a detener, de aquí ya no salimos. Y hay un policía allí que tiene el valor de coger y decir, ¿por qué lado queréis ir? ¿Como Madrid o como Barcelona? Pues si queréis ir como Barcelona, aquí están los papeles. Así se forma una asociación. Empezar a organizaros y que no haya Y broncas. funcionó bien eso. ¿Tú has oído muchas broncas en Alicante? Y Funcionó muy bien. ¿Qué opinas de, por ejemplo, países como El Salvador, donde, joder, es uno de los países más violentos del mundo, y ahora el presidente, Nayib Bukele, de repente de un día a otro dijo, todas las personas, ¿cómo es? Que parezcan pandilleros o que sean pandilleros, bueno, metió a no sé cuántos Más de pandilleros. 40.000 chavales en la cárcel. 40.000 chavales, están las imágenes estas de pues entrando en naves enormes ahí. Y bueno, yo tampoco soy experto en El Salvador, pero yo lo que voy viendo es que el crimen ha bajado. ¿Eso qué opinión tienes tú de eso? ¿Cómo estás hoy? Yo, desde aquí, mi opinión es un poco la opinión general del proyecto en el que ocurre, que además también trabajamos en El Salvador, o sea, trabajamos en 12 ciudades en el mundo y San Salvador es una de ellas. Es que lo que ha pasado es que la violencia ha cambiado de bando. Ya es violencia del Estado. O sea, lo que pasa es que la violencia del Estado es legítima.
y la otra no, ¿no? Y con esto no quiero decir yo que la violencia de las maras sea legítima en absoluto. Pero hay más de 40.000 chavales presos y muchísimo movimiento social buscando a chavales que no tenían nada que ver. ¿Hasta cuánto puedes sacrificar o hasta dónde quieres sacrificar la democracia o la libertad, ¿no? O sea, en esos 40.000, el problema saber, es que hay gente ahí que es inocente. Claro. Obviamente, a saber Y cuántos hay. No, y hay gente, o sea, vamos, en esto están, no sé, Juan José Martínez y Óscar Martínez, que son periodistas que trabajan en El Faro, que además en redes comparten bastante de este tema y demás, explicando que, bueno, pues hay no solo detenidos, sino gente muriendo en custodia que Que no tiene nada que ver. o que no tiene nada que ver, o por lo menos que no se ha demostrado. O sea, bueno, y aunque se hubiera demostrado, es decir, tú no puedes morir en una comisaría por más delitos que hayas cometido. El sistema no funciona así, ¿no? Pero el problema es que cuando se legitima que el Estado tenga carta blanca para hacer absolutamente todo lo que le dé la gana, hay un momento determinado en el que tu propia seguridad puede correr riesgo. No es aquello de ahora vienen a por mí, pero ya es tarde. He estado en un instituto, en el último instituto que he estado en Madrid, había un chaval que no sé si es nacido aquí o dónde, pero el chaval era pues, negro, ¿no? Y entonces él me explicaba, pues es que a mí me parece súper bien porque mira qué rápido lo han hecho en El Salvador. Y si en España se hiciera lo que se ha hecho en El Salvador, tú eres un perfil que puedes ir para adentro. Vas vestido de rapero y eres negro, chaval. Pues basta que te estés dando una vuelta por el barrio a la hora que no es. Entonces, o sea, yo entiendo también que, claro, la situación está como está en El Salvador y la gente tiene miedo y entonces quieres una solución y la quieres ya. Pero que hay que lo que se denuncia desde los movimientos sociales y desde movimientos de prensa independiente en El Salvador, es que hay muchos líderes con los que se ha negociado, hay líderes a los que se ha sacado de la cárcel y se ha dejado salir del país. Es decir, que tampoco es todo tan blanco como lo pintan. No, yo entiendo que, o sea, al final es una situación, o sea, es un movimiento extremo, han hecho una cosa Claro. extrema. También en una situación extrema del país y es que es prácticamente imposible que con algo tan extremo y tan violento, por así decirlo, de un momento a otro, ahí no haya entrado gente, o sea, no estás garantizando un juicio justo No. y una detención justa a todas las personas. No, para nada. Es como a lo bruto. Entonces Sí, luego sí. ahí está como la respuesta de, oye, ¿te merece la pena que haya sido lo bruto? ¿Te parece bien que haya sido lo bruto? Bueno, pues hay gente que pensará que sí, porque ha erradicado un problema de Claro. raíz, y hay gente que dice... Y hay que entender a esa gente, ¿eh? O sea, claro, que es que Bueno, es que esto lo El Salvador dices. no es España. Claro, o sea, esto lo dices desde aquí, ¿no? Desde que en tu barrio no está pasando esto. Pero claro, El Salvador era, pues, Claro. creo que era una de las, o el país más con más Bueno. muertes del mundo diarias. Sí. Entonces, claro, bueno, pues ahí está un poco la No, cosa. eso es muy complejo. Eso es una O sea, situación que es normalmente a hipercompleja. problemas complejos no hay una solución sencilla. En plan, Sencilla, sí, una solución exactamente. sencilla se está haciendo bruto de alguna forma, seguro. Ni populista. O sea, hay un punto en que dices, bueno, ahora está pasando esto. Es eso, o sea, que ya hay muchísima gente, denuncias familiares, gente diciendo, o sea, se han llevado a mi hijo, se han llevado a mi vecino, se han llevado a mi sobrino. ¿Dónde están? O sea, Ya. gente que no sabe ni dónde están sus detenidos. Ya esto es heavy, ¿no? En general. Pero vamos a darle unos años y vamos a ver si de Cómo verdad has evoluciona. acabado con el tema, ¿no? Sí. Y tú, María, ahora, desde que has empezado a hacer más charlas, bueno, a tener alguna que otra entrevista, etcétera, y como que, bueno, el libro y como tu figura pública ante todo esto, ¿ha habido algún mal recibimiento? ¿Has tenido algún tipo de amenaza a lo mejor? ¿Alguien que no le haya gustado a lo mejor que hables o que, no lo sé, o sea... De momento no. O sea, sí que hay quien... Bueno, y con el libro también. Sí que ha habido quien ha dicho, bueno, es gente que a ver qué vas a contar. Todo el mundo tiene miedo de a ver qué vas a contar. O a ver qué estás contando, o a ver de quién hablas. Todo el mundo tiene miedo de hablar. Yo no hablo de nadie, porque tampoco no es mi lugar. Pero sí un poco esa sensación de, bueno, es que de estas cosas no se pueden hablar, o no deberías estar hablando de esto en público. Pero comentarios sin También más. porque al final Más Latin Kings generales, pero- justamente no existe. no... Objetivamente, ¿no? Es decir, no- de forma organizada, así... Tal. No, Entonces, y- claro, también si no deja de existir, ¿quién Claro, te va a pero- decir algo a la gente? No, o sea, sí que quedan, ya te digo, sí que quedan pequeños grupos y tal, pero vamos, o sea, primero es esto, yo no me estoy metiendo con nadie. Segundo, no estoy diciendo nada que no dijera, que ya dijera en 2003, que a los chavales hay que alejarles de la violencia, no acercarles. Y como tampoco es una cosa que yo esté aquí, pues eso, ni señalando gente, ni destapando aquí, yo que sé, misterios que nos hayan contado 15 veces ya antes, pues en general no, porque además es eso, o sea, por dentro
ellos mismos llevan esa cuestión del terminar con la violencia, del que los chavales tengan una oportunidad mejor que la que ellos tuvieron. Entonces, bueno, yo al final estoy un poco haciendo eso, solo que no solo con los chavales de ese grupo, sino con cualquiera. Y tú como madre, has comentado que ahora en España está mucho más violento, no sé si hay más bandas o no, de número, pero de violencia seguro. ¿También has sentido miedo de que Sí, mi sí. hijo no acabe en una banda? ¿Con quién te juntas? Totalmente. De hecho, soy una chapas, pero hiper chapas, ¿verdad? Está mi Si hijo no le ahí metemos la bronca está mi hijo nosotros. sentado ahí detrás. Pero sí, soy pesada e intento estar encima y que lo sepa, sobre todo contárselo yo, lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que voy a institutos a contárselo a otros chavales, te lo cuento yo también, porque claro, es eso, están así, están en todas partes. Hay, si no, ya te digo, si no hay alguno oficial, hay fenómenos similares que se van generando. Y siempre intento por lo menos eso, ¿no? Pues que sepa el triple de los chavales con los que solo tengo 1 hora y media para hablar en el instituto, porque sí, claro que me da miedo que le pase algo, me da miedo que le coman la cabeza, me da miedo mil cosas. Cuando eres madre tienes miedo ya siempre, Ya. todo el rato tienes miedo. La primera vez que se quedó por ahí hasta tarde, pues... En tu cabeza, bueno, era ya... Sí. La que Tu estaba cabeza arriba había muerto del- 5 veces ya. Y es un chaval hiper responsable, no llega nunca tarde a casa, avisa... Es un buen chaval, es un chaval responsable, no tiene 15 años, todavía me tiene que dar guerra, ¿no? Pero da igual, o sea, tu miedo ya tienes todo el rato. Ya cuando eres madre tienes miedo siempre. ¿Y ha habido algún famoso, no a nivel interno, pero bueno, Latin King que sea como figura pública o no sé, que Sí. durante toda la historia? Mainstream. Sí, en Estados Unidos, de hecho, HBO tiene un documental que yo ahora no sé, o sea, creo que en YouTube ya debe estar, que es antiguo, que es se llama King Ton. Y él estuvo liderando un movimiento que partió de los Latin King y que terminó siendo un movimiento social de latinos en Nueva York. Y después el tío estuvo preso unos años y ahora que ha vuelto a salir, el tío es lo mismo, es como líder social, ¿no? E intenta eso, pues, trabajar con todas estas cuestiones de violencia entre bandas, de que al final lo que ellos retransmiten, ¿no? Sobre todo el mensaje es: nos estamos matando entre nosotros y esto es lo que al sistema le interesa, ¿no? O sea, que los latinos nos matemos entre nosotros en lugar de colaborar, en lugar de tal. Y él maneja todo ese discurso muy bien. Y él, por ejemplo, pues es una figura, en Estados Unidos es una figura que ha tenido reconocimiento, que ha estado eso, que ha dado la cara en público, que ha hecho documentales, entrevistas y demás. Te quería decir que nos comente un poco sobre tu libro. Bueno, entiendo que todo esto viene en el libro. Del libro. Las vivencias, ¿no? Sí, todo Chavales, eso está ahí. Si queréis saber más. Ha salido hace nada, Latin además. Queen. Así Salió hace que- nada, además. Ha salido hoy. ahora Ya has mismo. visto qué portada más guapa me han hecho. No estaba yo nada convencida con esa portada y ya estoy súper 113, contenta. literal. A ver, es Pero- literalmente nuestro color casi. Sí, sí. editorial. De hecho, literalmente. Llamativo es de Sí, cojones, ¿has vamos. visto? Pega, ¿eh? Sí, sí. Déjalo por aquí. A ver, bonito. Pues nada, lo tenéis por ahí. Yo me he quedado saciado. Nivel alto, ¿eh? Me ha gustado. Sí, me ha gustado. Yo creo que no se van a quejar los que se En los quejen. comentarios siempre hay uno que se queja. Uno que se queja. Igual, vamos a banear aquí. Un saludito al que se queja. Me Seguro gusta. que tiene algún motivo ahí. Siempre hay algo hay. que decir. En fin, oye, muchísimas gracias por pasarte. Vamos a dejar A esto por vosotros aquí. por Ha sido un traerme. placer. Vamos completando el set. Esto se queda por aquí. Y nada, nos vemos martes que viene. Sí. Bueno, nosotros. Una cosa. ¿Qué? Club113.com, escrito en letras. Tenéis nuevo merchandising que salió. ¿Como este? ¿Como Brutal. De hecho, esa, fuera broma, es la que más me gusta. Y pensad que hay número exclusivo. Hay 113 unidades. O Eso sea, es una locura. igual se han acabado ya. Bueno, intentadlo. Nos vemos martes que viene. ¡Chao! Ya no puedes engañarme si te miro a los ojitos y te pones a temblar. Venga, suéltalo. Dime que te mueres de ganas de darme un beso, pero sabes que no debes. Sé lo que quise enamorarte, porque no voy a hacer nada por ti.
los pedacitos que perdió. Mi cuerpo siempre te piensa, puedo escuchar lo que imaginas sin apenas hablar. No noto la tensión, nos grita. Pienso en ese chico, te ves bien conmigo, quemando el piso. Es que pensé en ese chico. ¿Cómo no quieres que yo te quiera a ti? ¿Cómo no quieres que no te quiera a ti? Todo lo que quieres voy a hacerlo real. No sé si andas solo con alguien más. Pienso en ese chico, te ves bien conmigo, quemando el piso. Es que pensé en ese chico.